conocimiento científico tiene un límite muy marcado que se ha ido rompiendo a medida que avanzamos en tecnologías, que avanzamos en estudios, en desarrollo, pero al final siempre hay un límite y siempre está como la cuestión de bueno, que hay más allá de lo que incluso ya conocemos, ¿no? Y al final surgen otras áreas del conocimiento. Entonces me parece que la ciencia explica muy bien el cómo pasa tal cosa, o sea, cómo yo que hablo genero unas ondas de audio que viajan por este micrófono y hasta ese, o sea, la ciencia explica muy bien cómo, pero creo que hay cuestiones del porqué que sobrepasan a la ciencia y que a veces ahí es donde están los grandes dilemas de la vida. El efecto del placebo es un efecto real, ¿sí? O sea, es un efecto que se ha estimado, demostrado, ¿sí? Es decir, el placebo es un fármaco también, es una intervención. No es que yo no le esté haciendo nada, es que le estoy dando placebo, ¿sí? Y claro, no es la intervención correcta y no es lo que uno tiene que hacer, pero históricamente se ha demostrado también. Le iban y le ponían, no sé, solución salina en la vena y el paciente se sentía mejor. Le pusieron solución salina, no le pusieron nada más. Si el paciente entendió o percibió o ajustó su perspectiva de dolor basado en me acaban de dar algo que aparentemente me quita el dolor y yo percibo el dolor como una cosa diferente. Entonces también voy que hay cosas que son difíciles de explicar, ¿sí? Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a esto que se llama Perspectivas Podcast, el podcast donde pensamos en voz alta. Hoy estamos aquí con el tercer episodio de la segunda temporada. Ha sido una temporada súper chévere porque hemos hablado de diversos temas. Hoy tengo un invitado especial que ya lo van a conocer. Si es la primera vez que nos visitan en este canal de YouTube o están escuchando este podcast desde Spotify, pueden seguirnos. En YouTube nos encuentran como Sebastián Barón Martínez, lo mismo en Spotify. Y bueno, nada, esperamos que la de hoy sea una conversación muy provechosa. Ya saben que aquí tratamos de hablar de diversos temas y este es un podcast que desde hace varios meses que tuve contacto con nuestro invitado, quería tener este espacio y creo que va a ser algo muy interesante. Y bueno, doctor Nicolás, bienvenido a este humilde espacio. En primer lugar, agradecerte por estar aquí, por sacar tiempo en medio de todo eso. Ahorita estábamos hablando un poco de que estabas con un poco la clínica, con un montón de cosas, pero bueno, en medio de todo eso te agradecemos por estar aquí. Bienvenido a este espacio. Espero que sea un espacio en el que podamos hablar, tener una buena conversación y que bueno, alguien que escuche esto pueda tener alguna perspectiva diferente de la vida acerca de diferentes temas. Bienvenido, te presentamos a nuestro público y ahí quedas en confianza. Ok, ahora me presento yo. Entonces, yo soy Nicolás Vivas, yo soy médico javeriano, soy asesor bioético y científico de una clínica aquí de Ibagué de fertilidad y de reproducción asistida. Soy aspirante al magíster en bioética y aspirante igualmente a la especialización en dolor y cuidado paliativo. Además, soy diplomado en sexología médica y diplomado en dolor y cuidado paliativo. Y hago investigación de algunas enfermedades de baja prevalencia para asesoría como de diferentes instituciones privadas, principalmente centrada como en la revisión documental y la clasificación como de la información. Y dentro de mis labores, dentro, como digo, de la maestría y varias cosas, pues como he estado en la formación continua y hago asesoría de documento de voluntades anticipadas, que básicamente es pues algo de los temas que vamos a hablar hoy justamente. Entonces, bueno, eso es como un breve resumen de quién soy. Un breve resumen, no hay nada por el cuando me pregunta, bueno, preséntate, es como uno, ¿cómo resumo toda mi vida? 26 años. En una sola frase. Sí, no. Doctor, de nuevo, gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar de temas bastante interesantes. Tú ya más o menos con tu currículum nos diste ahí como un horizonte hacia donde vamos a guiar un poquito la conversación. Pero bueno, antes de ir a preguntas y a cuestiones ya más concretas, tú estás en Unifértil, lo podemos mencionar sin ningún problema, sin ¿cierto? Ningún problema, sí. Que es una clínica que nosotros, digamos que, bueno, las personas que ven este podcast saben que nosotros tenemos una agencia de marketing, empezamos a trabajar con ustedes desde hace unos meses atrás. Y desde el primer momento en que empezamos a descubrir la clínica, para nosotros fue como enfrentarnos con otro mundo totalmente desconocido porque no teníamos conocimiento sobre todos estos temas de fertilidad y demás. Tu papá tiene un legado de medicina importantísimo aquí en la ciudad.
es una persona súper reconocida en el sector de salud. Y bueno, yo quiero saber, en primer lugar, ¿cómo llegas tú a la medicina? ¿Lo haces por vocación? ¿Lo haces por legado? ¿Es una combinación de todo? ¿Qué te hizo tomar la decisión de decir, bueno, vamos a seguir por este mundo de la medicina? Pues voy a dar el resumen de muchos años de terapia, pero básicamente yo toda la vida dije que no iba a ser médico. O sea, a mí de hecho me parecía que era como mi antítesis. Yo dije como no, yo esto en definitiva no quiero ser, porque de alguna otra forma pues vi a mis padres, ambos son médicos, ginecólogos, y yo era como no, yo eso no quiero aspirar. Sin embargo, por situaciones múltiples de la vida, específicamente que ocurrieron durante mi colegio, pues como que hubo un punto en donde realmente me senté y fue como, bueno, los caminos son estos dos que son súper diferentes, que era hacer música o estudiar medicina. Y realmente en ese momento, por una decisión quizá un poco desde una perspectiva filosófica utilitaria, opté por hacer medicina. Fue un reto enorme y gigantesco, pero creo que de ninguna manera era como una responsabilidad que mis papás me habían dado. O sea, como que siento que realmente ellos nunca me como sesgaron en la decisión. Obvio, era lo que veía todos los días en la mesa, en el comedor se hablaba de ginecología desde que tengo memoria, ¿sí? O sea, y en general la medicina. Entonces eso pues puede haber hecho como un sesgo de cosas de fondo, pero que activamente ellos me dijeran como no, es que tienes que estudiar sí o sí medicina. No, de hecho estaban todo el tiempo como no estudies esa cosa, y tenían toda la razón. Pero no, realmente fue una cosa, como digo, utilitaria, de que en ese momento el Nicolás de el 2016 dijo como no, pues vamos a estudiar medicina y vamos a hacerlo lo mejor posible. Y ahí llegué a la Javeriana, que fue un espacio pues que me abrió los ojos como en muchas cosas, y pues me dio la oportunidad de crecer no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el liderazgo, como la formación multidisciplinar, la perspectiva amplia de la enfermedad y como los procesos de salud y enfermedad entendidos como mucho más como solamente una línea causal. No, es como una cosa pues que involucra muchas cosas, y realmente esa es la importancia justamente como pues de entender estos procesos más allá de solamente una línea. Súper, Doc. Bueno, yo pienso que siempre he pensado que cuando tú tienes un contexto en el que tú como que profesionalmente hay un ambiente tan marcado, hay como dos caminos, o lo amas o lo odias, pero no hay punto intermedio, ¿no? Sí. Porque creo que una de las grandes preguntas y de las grandes situaciones a las que nos enfrentamos en la vida todos es ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Porque digamos que es una pregunta que a uno siempre se la hacen desde niño, pero que es una pregunta de gran peso. Y una de las cosas que he pensado mucho últimamente es que uno no está tan preparado siendo adolescente para tomar una decisión de ese tipo. Porque no es solo vas a estudiar esto, ¿cierto? Sino que es casi que estás eligiendo algo que vas a hacer en teoría durante toda la vida, ¿no? Sí, total. Y es un poco a veces el tema también del sistema educativo en un país como Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica, que el sistema está diseñado en teoría para que tú puedas seguir ese camino, pero creo que muy poco nos preparan para nosotros tomar esa decisión que es tan importante, ¿no? Y que a veces, yo lo he dicho, para mí hay muchas carreras que están sobrevaloradas. Y creo que la medicina es una carrera sobrevalorada. Sí. Respetuosamente lo digo, pero no, total, mi explicación, siempre lo he dicho, es que yo siento que mucha gente piensa que puede estudiar medicina, pero la realidad es que carreras como la medicina requieren de muchos sacrificios, ¿no? Porque yo tengo amigos médicos y demás, y siempre la conclusión es que por la naturaleza de la labor tienes que hacer un montón de sacrificios a nivel familiar, a nivel sentimental, ¿cierto? Muchas veces, digamos, para algunas personas también, dependiendo del área en la que trabajen y demás, puede ser muy complejo como desarrollar una vida personal y familiar estable, sólida, y pues a la vez tener una carrera exitosa, ¿no? Que yo me imagino que tú has visto las dos caras, tanto de ver en tu familia esa vocación, como ahora que tú ya la estás ejerciendo, ¿no? Entonces, ¿en algún momento llegaste a dudar de pronto lo que estoy estudiando no es? ¿Te enfrentaste con eso? Como decir, tal vez es más la presión indirecta que pudieras llegar a recibir. Porque yo imagino que también en algún momento tal vez tuviste la presión social de tu papá es un gran médico, tu mamá es una gran médica, y tal vez no falta el comentario de, ay, hay que seguir con el linaje de la familia. Linaje, sí, no. Diste demasiadas ideas y quisiera como retomar algunas de ellas, y es como efectivamente uno no lo instruyen a tomar la decisión, ¿sí? O sea, creo que de alguna otra forma dentro de los procesos educativos como colombianos
pues obviamente, claramente somos un país en vías al desarrollo y eso hace que de alguna otra forma la mentalidad como a la hora de elegir carrera esté indiscutiblemente centrada como en aspectos que van mucho más allá de solamente el gusto en particular al área a la cual uno quiere aspirar, ¿sí? Sino que eventualmente uno en estos países pues tiene en consideración otro montón de cosas que es como los ingresos, eventualmente las oportunidades laborales que va a tener, si efectivamente se va a tener que ir o no del país, y, o sea, como todo ese tipo de cosas ocurren mucho en un panorama como un país como Colombia, que como digo es un país en vías al desarrollo y que pues efectivamente pues es una mentalidad muy propia de los países en vías del desarrollo. Que hay que pensar más en la típica frase de antaño, que es como estudie algo que le dé plata. Claro, no, total. Y efectivamente eso es una cosa que se discute todo el tiempo, pero por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de acompañar a algunos jóvenes durante los procesos de selección de sus carreras, porque yo nunca me desvinculé del colegio en el cual me formé aquí en Ibagué, entonces yo he podido tener la oportunidad como de también acompañar estos procesos, como de elegir la carrera, que fue una cosa que para mí fue realmente muy dura. Y siempre digo como realmente no hay un solo camino hacia el éxito, ¿sí? O sea, yo realmente creo que indiscutiblemente ahora más de cara como a que hay efectivamente 500 oportunidades en plataformas, en formación educativa tradicional, no tradicional, etcétera. Entonces realmente creo que lo importante o lo que yo de alguna otra forma centro como cuando tengo esos espacios con los muchachos es como pues no, o sea, entiende que de alguna otra forma la ruta que sea que tú elijas, esa va a ser la mejor, ¿sí? O sea, lo que es importante es que le aportas tú a esta ruta de que no ha aportado a nadie más, ¿sí? O sea, efectivamente tienes algo que traer a la mesa que de pronto el resto no haya traído hasta el momento. Si es desde hacer un stream como hasta ser médico, un abogado, un ingeniero, lo que sea, lo tienes presente y tienes claro, esto es lo que yo quiero o... Sí, o sea, el panorama de cosas que tú puedes llegar a aportar o traer a la mesa dentro de la discusión, pues hazlo, sí, o sea, si no, búscalo hasta que lo tengas un poco más presente y cuando lo tengas más presente, lánzate, sí, o sea, pero creo que es como también eso, como de alguna otra forma, pues instruirlos más a que los caminos tradicionales que conocíamos o entendemos propiamente como la formación educativa en este país, pues no es solamente la única respuesta. Y cambiando un poco más centrado a la pregunta, el que diga que no dudó en estudiando medicina es falso, ¿sí? O sea, realmente uno duda desde que se sienta en el primer día hasta que se va a graduar, ¿sí? O sea, realmente es una cosa porque lo reta uno constantemente. No es, o sea, tampoco hay que decir que, mejor dicho, medicina es imposible. Pues es mucho sacrificio, indiscutiblemente, es un sacrificio gigante y son muchas cosas que uno tiene que dejar de lado, pero también tiene muchas, o sea, muchas cosas bellas. Pero sí, o sea, uno solamente con el deseo, por ejemplo, yo tenía un doctor que el primer día en la inducción nos dijo, el que esté aquí sentado porque quiera hacer plata, bien pueda mañana pida el retiro de la asignatura, pida el retiro de estudiar medicina porque es que eso no le va a dar, ¿sí? O sea, el solo deseo de querer plata no va a ser suficiente para hacer todos los sacrificios que usted va a tener que hacer para ser médico. Y no solo eso, sino que constantemente uno dentro del atender humanos, y no solamente humanos normales, sino humanos enfermos, pues lo reta a uno constantemente a entenderse y reentenderse no solamente a uno mismo, sino como en dónde vive, qué está haciendo, por qué lo está haciendo. Y todas esas cosas lo llevan a uno a pues cuestionar si realmente quiere seguir ahí, porque hay realmente experiencias que uno vive dentro del hospital que son muy duras, sí, o sea que uno realmente pues es difícil dejarlas en el hospital, es difícil no llevárselas a la casa y no solamente no llevárselas a la casa esa noche, sino no llevárselas a uno De por por el vida. resto de la vida, sí, o sea, uno va cargando como con su pequeño cementerio, que es pues horrible, pero es verdad, sí, o sea, como de los pacientes que ha perdido, los pacientes a los cuales ha atendido, con los cuales pudo haberlo hecho mejor, entonces pues esas cosas siempre lo hacen cuestionar a uno como estoy haciendo lo que quiero, no lo estoy haciendo como quiero, quizá efectivamente no me siento cómodo y como digo, o sea, si uno no tiene esa convicción y si uno no tiene tan claro como qué es lo que está haciendo ahí sentado, no va a terminar la carrera. Que tú decías algo clave que me parece que es muy acertado, es, tú dices, bueno, sea el camino que elijas, ve convencido, porque a veces un poco, eso lo hablábamos en el episodio pasado con unos invitados y decíamos, es que un poco el fracaso está en la comparativa, ¿no? En creer que siempre el jardín del vecino es el más verde. Entonces, claro, mucha de la frustración suele recaer en que
estás haciendo esa comparativa, ¿no? O estás pensando en qué hubiera sido si, que es como un pensamiento contrafactual. Y es como muy humano, ¿sabes? Yo pienso que no solamente no está relacionado solamente con el tema de la profesión, sino que como seres humanos siento que constantemente estamos teniendo ese pensamiento contrafactual. O sea, es como, ¿qué hubiera pasado si? O si hubiese hecho esto, ¿qué hubiese sucedido? Pero eso es muy propio justamente como del sistema educativo actual como que tenemos dentro de este país, o sea, como esa incapacidad de, bueno, te fuiste por esta área y solo vas a seguir por esta área, ¿sí? O sea, yo tenía, pues, o sea, dentro de la medicina hay un dicho muy popular que es que el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe, ¿sí? O sea, y es una cosa que es muy real, ¿sí? O sea, yo creo que no solamente aplica para la medicina, sino para la vida en general, o sea, yo creo que si uno solo sabe de una área, realmente no sabe ni siquiera eso, porque es que para entender un área muy específica uno tiene que tener perspectiva, ¿sí? O sea, indiscutiblemente en la medicina puede ser un poco más relevante que en otras áreas, pero pues es que si uno no entiende el panorama completo en dónde está sentado uno, qué país está uno, sí, o sea, como todas esas cosas que de verdad entran como en la vida cotidiana y no solamente en la vida cotidiana, sino en el quehacer laboral, pues uno no está haciendo nada, sí, o sea, entonces creo que es algo muy como de la institución como actual, en donde te fuiste por acá y puedes hacer una doble, pero si haces una doble estás, mejor dicho, clavándote las tacas re duro, sí, o sea, entonces pues yo no sé qué tanto sea más bien como una cosa de que nos sesgaron, sí, como a estar como en este camino, porque incluso artículos de literatura científica muy sólidos demuestran que, por ejemplo, antes en la medicina, el pensum de medicina incluía partes de humanísticas, es decir, las artes, la música, la filosofía, que iban cosas muy ligadas, o sea, es como no lo entendemos como a procesos diferentes, sino que esto estamos todos caminando juntos porque es que tienes que ser humano porque vas a tratar humanos, ¿no? O sea, y con el paso del tiempo eso se fue como desligando completamente y la atención de los pacientes se fue empeorando, como desde el punto de vista que es el típico comentario, yo no siento que mi médico realmente esté entrando en contacto conmigo, si yo siento que mi médico me ve como un objeto, como una cosa, como una herramienta de aprendizaje. Y sí, porque pues claro, nos dejamos de formar como en las humanidades, que pues porque las dividimos y nos segregamos y nos atomizamos y cada vez lo hacemos más. Y eso pues de alguna otra forma nos quita campo, ¿sí? O sea, y no solo nos quita campo, sino nos quita campo para poder hacerlo bien. ¿Sí? Para la labor cotidiana, ¿no? Porque sí. Creo que sin duda el gran dilema del sistema de salud colombiano es el hecho de que las personas que trabajan ahí, también por una cuestión de condiciones laborales, muchas no perdieron hace mucho tiempo la pasión por lo que hacen, ¿no? Y creo que al final siempre es como más sorprendente ver a un médico que haga bien su labor a uno que no la hace, ¿sí? O sea, en el sentido de que yo he acompañado, por ejemplo, a mis abuelos muchas veces a citas médicas y siempre uno se lleva la impresión como de uy, hombre, o sea, este médico que está haciendo, porque es una persona que no tienen, suelen a perder el tacto, parece que muestran cero interés por el paciente, se vuelve una cosa como muy mecanicista, ¿no? Y verdad es que no lo tienen, o sea, ese es el problema. Y podemos volver ahí a lo que decíamos de que tal vez es una carrera sobrevalorada, tal vez muchas de esas personas un día dijeron, voy a estudiar lo que me dé plata. En Colombia hace muchos años tal vez el paradigma de si tú estudias medicina, estudias ingeniería, eso te asegura un buen futuro laboral y financiero. Creo que en ese sentido también hablo de que la medicina puede ser una carrera sobrevalorada en el sentido de que muchas personas piensan que pueden estudiarla y no entienden que hay cuestiones mucho más importantes que solo lo financiero, ¿no? Y complementando lo que tú decías en el tema de cómo universalizar el conocimiento y no segregarlo, segmentarlo, considero que puede llegar a ser la clave para el desarrollo futuro de la humanidad. Porque cuando tú resumes una labor a una cuestión simplemente técnica, y en el caso, por ejemplo, de labores como la tuya, que son muy humanas, estás olvidando que el ser humano es un todo, ¿no? Digamos que un poco, yo me enfrenté un poco a ese dilema de qué estudiar, porque yo soy economista de profesión, y yo nunca pensé que iba a estudiar economía. Y te dedicas a una cosa distintísima. Sí, distintísima. Pero siempre he dicho que a mí lo que me gustó de estudiar economía es que la economía es una ciencia humana, ¿no? O sea, es muy social, es muy antropológica, es muy histórica. Entonces, siento que al final lo que a mí me atrapó que nunca me he arrepentido de estudiar economía, creo que eso lo agradezco mucho, que sí, en el momento en que lo elegí, creo que me enamoré no tanto de la profesión como en un sentido laboral, sino mucho más del proceso de aprendizaje, ¿no? Y aunque me dedico a cuestiones que son totalmente diferentes,
Bueno, que ni es tan diferente, porque de hecho, por ejemplo, el padre del marketing es un economista. Okay. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que te da la economía es que abarca muchas áreas de la sociedad. Pero un poco lo que a mí me gustó de economía es que cuando empecé a estudiar economía me di cuenta que podía criticar muchas cosas. O sea, criticarlas desde el sentido de esto lo aprendí así, pero no funcionaba de esta forma. Entender que muchas veces la vida en la que estamos sumergidos todos tiene un trasfondo muy complejo con estructuras, macroestructuras que están ligadas mucho a temas económicos, o sea, temas financieros, ¿no? Que al final este tipo de decisiones como qué vas a estudiar, qué vas a hacer con tu vida, están determinadas por eso, que al final el hecho de que, por ejemplo, tú casi que todos los días te levantes para ir a trabajar, de fondo lo hacemos por dinero, estudiamos por dinero, ¿sí? Muchas veces las relaciones se basan en el dinero, en ¿será que con esta persona puedo avanzar? ¿Con esta persona puedo tener un mejor futuro? Entonces a veces entender como todas esas estructuras, esos paradigmas que están ahí atrás, a mí en mi proceso de estudio me llevó a decir, wow, o sea, esta carrera, esta vaina me abrió la mente muchísimo. Yo tengo un profesor que dice que obviamente lo dice desde la medicina, pero yo creo que es sobre todo realmente, y es que él dice que la medicina es un método, ¿sí? O sea, realmente la medicina no es como una ciencia, o sea, como una cosa de conjunto de cosas que esto es medicina, no. O sea, la medicina contiene, bueno, realmente la medicina contiene un método que es un método clínico, que es un método estandarizado, que es un método que le permite a uno analizar las cosas desde un paciente hasta una empresa, ¿sí? O sea, en donde tú adquieres datos a raíz de una entrevista, en donde reconoces sus antecedentes, como revisión su sistemática, haces un examen minucioso desde el punto de vista físico de qué es lo que tiene el paciente, después lo complementas, ¿sí? O sea, él dice básicamente que la medicina es como un método. Y yo creo que es eso, efectivamente, o sea, realmente no solo la medicina, sino en general los quehaceres que de alguna otra forma brinda la academia, pues son un método para interpretar la vida con los lentes de un abogado, un médico, un economista, sí, o sea, etcétera. Hay mil lentes y justamente esos lentes son los que nos permiten de ahí en adelante, pues como ir trazando el camino que consideramos es como el mejor de alguna otra forma para nosotros. Se me olvidó la otra pregunta. La última pregunta que me hiciste, ¿qué fue qué? No, estábamos hablando del tema de cómo a veces nos condicionan mucho las cuestiones económicas y materiales para tomar ese tipo de decisiones. No, y justamente, sí, ya me acordé, la referencia, lo que tenía en mente es también justo lo que dices, o sea, obvio, las relaciones, por ejemplo, las relaciones son una cosa que se basa en asuntos, pues, económicos, utilitarios, etcétera. Pero eso pues también dentro de todas las argumentaciones que se han dado con respecto a la sexología o la sexualidad humana, pues tiene también como aparentemente un trasfondo evolutivo, ¿sí? Es decir, como nosotros fuimos adquiriendo, también Darwin bien decía que nosotros no teníamos ninguna característica que no fuese heredada o tuviese como una base heredada de todos los antecedentes que tenemos desde el punto de vista evolutivo, y en parte también se refleja mucho en las relaciones. Hay un libro que es muy bonito, que se llama La evolución del deseo, de Bus, creo que es, en este momento no me acuerdo el nombre completo del autor, pero básicamente hace un análisis muy grande, es como realmente un ensayo muy grande que permite reconocer cómo se comporta desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista de las relaciones y los vínculos, como una muestra significativa de todas las poblaciones en el mundo. Y termina concluyendo que efectivamente, pues más allá de que sea una cosa económica, es decir, como una cosa que está regida por una economía de mercado, que es como lo que actualmente tenemos de alguna otra forma de cara a lo que conversábamos, es más producto de pues características que vienen en la impronta genética del cerebro, que además es una cosa heredada de un montón de arqueotipos anteriores y que nos permiten a raíz de esto pues tomar decisiones, ¿sí? O sea, la razón por la cual una mujer prefiere X, Y, Z es por esto, ¿sí? O sea, las razones por las cuales los hombres, no sé, eligen a mujeres que tienen piel tersa, senos grandes, caderas anchas, es porque de alguna otra forma desde la impronta genética y la impronta como evolutiva pues es claramente un marcador directo de estrógenos o altos estrógenos y por ende una alta probabilidad de reproducción y por ende una alta probabilidad de que mi
mis genes van a tener la capacidad de pasar a otras generaciones, ¿sí? O sea, obviamente pues la justifican, hay detractores, hay quienes lo defienden, Sí, etcétera, como luego. todo en la vida, pero pues este autor refleja eso y es como digo, o sea, creo que también dentro de la perspectiva antropológica que bien decías de la economía y en general de cómo se mueve el mundo, pues hay muchas cosas que también van mucho más allá de eso y depende del lente que le pongas tú, ¿sí? O sea... Que de hecho, hace poquito estaba leyendo, bueno, que no es un estudio nuevo, pero digo que yo recién lo descubrí, que hablaba sobre el microbioma y cómo sí. algunas decisiones ya están predeterminadas incluso antes de que las tomemos, ¿no? Que es el viejo debate de la filosofía de determinismo versus libre albedrío, ¿no? Que es como, en realidad somos libres, o sea, tomamos decisiones con libertad o ya hay cuestiones genéticas que nos predeterminan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, en este estudio hablaban como de cómo incluso el hecho de uno tener, por ejemplo, yo digo, tengo hambre, quiero comer tal cosa y antes de yo tomar la decisión, o sea, hay algo en mí que ya está predeterminado para eso, ¿no? Y eso suscita un tema filosófico súper complejo, Sí. ¿no? Porque digamos que a veces un poco a mí lo que me pesa del conocimiento a nivel general, y en economía pasa mucho. De hecho, hay un dilema en economía que lo llaman el dilema del quinto semestre. Y sí, cuando tú estudias economía, digamos que la economía está dividida como hay un punto de antes y después en proceso de formación, proceso académico de formación. Y es que los primeros semestres tú sueles ver cuestiones muy teóricas. O sea, muy el mercado funciona así, el mercado se regula de esta forma, los agentes funcionan de esta manera, que hay un paradigma gigantesco en economía que es el paradigma de las expectativas racionales y es como tomamos decisiones siempre pensando en lo que es más beneficioso para nosotros, o sea, lo que me genera a mí una mayor utilidad y tratamos siempre como de primar aquello que nos genera bienestar. Pero es apenas un paradigma porque ahí hay un debate muy amplio porque, bueno, en realidad siempre tomamos decisiones que son beneficiosas para nosotros y no. Pero digamos que en economía tú sueles ver un proceso de teoría, y por allá en quinto semestre tú empiezas a hablar de otras áreas del conocimiento y entonces empiezas a ver que lo primero que te dicen es que esto en la teoría se cumple, pero en la práctica no, ¿sí? Entonces le dicen el dilema del quinto semestre, que se lo escribió un economista colombiano, porque él decía que todo estudiante de economía se enfrenta con eso. Bueno, haber estado 2 años y medio estudiando sobre algo que después te dicen eso no funciona. De hecho, los economistas inventamos un montón de términos para poder aislar los fenómenos y poder entenderlos. Entonces, en economía existe algo que se llama ceteris paribus. Ceteris paribus significa en latín todo lo demás permanece constante. Para poder entender los fenómenos tan complejos económicos, entonces los economistas dicen, si yo aumento, por ejemplo, el precio de esta botella de agua, la cantidad de unidades que voy a vender disminuye. Ceteris paribus. Entonces es entendiendo que todo lo demás permanece constante, ¿sí? Sin tener en cuenta todos los demás factores que pueden hacer que esto se cumpla o no. Infinito, o sea. Entonces uno se enfrenta a esto de entender muchas cuestiones en la teoría, pero estar en la práctica y decir, uy, esto no, o sea, lo entiendo, pero no sé si funciona así, ¿no? Entonces, ¿tú creerías que, por ejemplo, porque estamos hablando aquí de una cuestión de determinismo, de libertad, ¿qué piensas tú acerca de eso? O sea, ¿cómo ha sido ese conflicto entre tratar de entender todo esto desde tu posición científica, desde tu posición médica, y después decir, bueno, tal vez esto no funciona así? Sí, no, pues ahí se colapsan mis dos mentes desde la perspectiva bioética, filosófica y desde lo médico. A mí me parece improbable, no diría que imposible, pero improbable que pues nuestra microbiota en particularidades o en, no sé, en su extensión realmente haya tomado decisiones como tan trascendentales por nosotros de fondo. Entonces, pues no sé, eso es algo que me conflictúa. Obviamente sé que hay evidencia sólida con respecto a la capacidad que tiene la microbiota como de predisponernos o de alguna otra forma como de orientar de qué vamos a hacer, como nuestro sistema inmunológico. Eso de ninguna forma lo pongo en duda. Pero también es un debate que viene desde la filosofía hace un montón de tiempo, que es justamente como el libre albedrío, el determinismo, es decir, somos los humanos todos buenos por naturaleza, todos somos malos por naturaleza. Maquiavelo muy bien lo planteaba en su libro. Entonces, pues de alguna otra forma creo que pues uno lo vive mucho pues de mano, por ejemplo, y de cara a las cosas que yo creo que he vivido en la vida como médico, como ser humano, como lo que sea, que de hecho yo hice un texto dentro de mi maestría de filosofía, mi maestría de bioética,
en una de las sesiones de filosofía que yo creía o partía del hecho de que yo personalmente no consideraba que todos los humanos fuésemos buenos por naturaleza, ¿sí? O sea, como de alguna otra forma en oposición a lo que planteaban, pues, por ejemplo, Aristóteles. Y a mí, pues, dentro de una serie de ejemplos históricos, pues para manifestar también cómo de alguna otra forma muchas de las decisiones que hemos hecho han sido por beneficios individuales, ¿sí? O sea, como no sé, por ejemplo, aquellos que opinan donar algo a los pobres o a las personas más necesitadas, que es una característica muy propia de la derecha, mientras que las personas que usualmente tienen un pensamiento más de izquierda suelen evitar la donación y tienden más a la priorización de pues, enseñarle a las personas cómo de alguna otra forma obtener aquello que les podrían donar. Y así sucesivamente los ejemplos son un montón y históricamente, como bien decía, son muchos ejemplos los que demuestran que de alguna otra manera pues los humanos podríamos ser buenos o malos por naturaleza, pero yo verdaderamente no me atrevería a decir de ninguna manera en este momento que me voy por lo uno o por lo otro. Yo creo que si tuviera que decir, de hecho hay un estudio que es como más desde el punto de vista espiritista o bueno, no sé, como chamánico también un poco, que decía que algunas personas estaban como codificadas como NPCs, ¿sí? O sea, como venían básicamente como sin alguna cosa en particular que estaba más como dentro de su subconsciente al cual se accedía por medio de sesiones, por ejemplo, de hipnosis y eso. No recuerdo en este momento la autora, pero bueno, es una autora que es mujer, que lo reportó, pero ya en este momento se me fue. Y básicamente decía como hay personas en este mundo que son como NPCs, ¿sí? O sea, como están con esta codificación que vinieron a apoyar a los que no están programados como NPCs. ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es lo que eventualmente los termina clasificando como esto, como esto? Ni idea, ¿sí? O sea, entonces, pues, un poco basado en lo que dijo esta autora, que ya no me acuerdo el nombre, como digo, pues creo que puede que sea que algunos venimos codificados de alguna u otra forma en una cosa que trasciende o está lejos, por ejemplo, por ahora de nuestro entendimiento, y ese podría ser la fuente como del debate, basado muy en la pregunta que decías, como bueno, en libre albedrío, utilitario, no utilitario. Entonces creo que esa sería mi conclusión Es de mi larga intervención. Digamos que tampoco vamos a solucionar aquí un debate de milenios, ¿cierto? Ojalá. Uno de los debates clásicos en filosofía, que al final un poco el tema con esto y con mucho del conocimiento que hemos desarrollado como humanidad es que muy pocas de las cosas que sabemos las sabemos 100%. Es decir, son muy pocas cosas, incluso dentro del digámoslo, hablando científicamente, el conocimiento científico, que últimamente he estado leyendo mucho sobre el tema. Tú llegaste y te topaste con un libro que estoy leyendo que me parece un libro sí. Es espectacular y es un libro ambicioso. Es mi conclusión, que se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Pero me gusta lo que hace el autor porque da una mirada muy científica a problemas que son muy, muy complejos, ¿no? Pero para mí un poco lo que he pensado mucho acerca del conocimiento científico es que a veces el conocimiento científico está sobrevalorado también. ¿En qué sentido? En que las personas que creen en la ciencia o digamos que dentro de los... Bueno, digamos que dentro de algunos contextos científicos se tiende a creer que el conocimiento científico es el único conocimiento cierto, ¿sí? Y la realidad es que lo único cierto de la ciencia es que la ciencia podría estar incluso mejor relacionada con la duda que con la certeza. Es decir, por ejemplo, el conocimiento científico válido es el que se puede falsar, ¿sí? Eso es, que es uno de los grandes postulados de Karl Popper, que lo que él habla es, en la filosofía de la ciencia, él dice, pues es que ¿cómo sabemos que una teoría es científica? Porque se puede falsar. Es decir, porque tú podrías llegar a encontrar un ejemplo en el que se mostrara que es falsa. Pero la realidad es que mucho del conocimiento que tenemos, incluso en ciencia, suele ser conocimiento que no tenemos certeza plena de que sí puede ser. Porque aparte del conocimiento científico, el método científico, que es el gran paradigma del conocimiento, es un método lógico empírico, matemático empírico. Entonces suele estar muy relacionado suele estar muy condicionado más bien. Y es ahí donde entran otras áreas del conocimiento que pueden ser bastante útiles, ¿no? Por ejemplo, para mí la filosofía es demasiado útil para entender cuestiones que van más allá del conocimiento científico, porque también hay que entender que el conocimiento científico todavía no está posiblemente desarrollado
plenamente, no sabemos en un futuro qué nuevas perspectivas nos puede dar la ciencia, ¿no? Y creo que deberíamos entender más la ciencia desde el ámbito de la duda que desde el ámbito de la certeza. Y creo que en esa línea, cuando se pasa esa línea, se pasa de ser científico a ser cientificista, ¿no? O sea, creer más en la ciencia como una religión que en sí como un método para llevar al conocimiento, ¿no? Y digamos que en tu caso, que estás muy relacionado con la ciencia, me imagino que constantemente te has llevado a momentos en los que dices, hombre, no, la ciencia no explica esto, ¿sí? Cuestiones, las típicas cuestiones acerca del amor, acerca no sé, de cuestiones que sobrepasan nuestra lógica. Me imagino que te han llevado muchos momentos a decir, hombre, la ciencia yo no creo que explique esto. Sí, no, y como bien decías, realmente los panoramas de incertidumbre o el parámetro de incertidumbre dentro de la ciencia siempre está presente, ¿sí? O sea, no hay 100% dentro de la ciencia, o sea, ni la ciencia, ni la medicina, ni nada, ¿sí? O sea, porque claramente, pues decir que una cosa ocurre en el 100% de los casos, pues es no solo un evento completamente improbable, sino además muy difícil de demostrar, ¿sí? O sea, entonces realmente pues el 100% en la ciencia no se puede asegurar. Y cuando estabas hablando realmente, pues muy desde la perspectiva también de lo bioético, es entender también que, pues obvio, actualmente como lo que rige de alguna otra forma el pensamiento científico o lo que pensamos o entendemos como ciencia en este momento, pues es o sea, pues la medicina o la ciencia basada en la evidencia, ¿no? Es decir, la evidencia como demostrar que yo hice esto, demostrar que los pacientes con X cosa tienen también esta, demostrar que el colesterol elevado causa infartos, y, o sea, pero todo ese tipo de medicina basada en la evidencia, o en general la medicina basada en la evidencia, tiene una crítica muy grande también, que es que pues efectivamente la medicina basada en la evidencia se basa en un parámetro normativo, ¿sí? Es decir, como yo estoy diciendo que aquí a acá es normal y que fuera de eso es anormal, ¿sí? Ese parámetro probablemente también viene de algo que es, pues o sea, no es que sea indemostrable, sino que es ilógico, sí, o sea, pues no ilógico, sino como, ¿cómo decirlo? No sé, irracional, o sea, es una cosa que se estableció así, por esto y esto y esto. Es también como un poco, a veces como simplificar, puede ser sí, como... es que no estoy recordando en este momento la palabra que quiero decir exactamente, pero esto se decidió porque esto era así, este parámetro fue este y lo que está por fuera es esto y lo que está por dentro es esto. Y eso, como digo, sigue un concepto de normatividad que realmente se explica desde el punto de vista estadístico por una campana de Gauss. La campana de Gauss entendida como una campana que básicamente en el centro reúne a la mayor cantidad de la población y en los extremos pues a las minorías de alguna otra forma, que sería lo que podríamos justificar como el parámetro de normalidad, el parámetro de lo que es anormal. Pero pues eso realmente solo hace o recalca una vez más que efectivamente pues se basa en una cosa que es normativa, ¿sí? O sea, no es que eventualmente a los extremos de la curva de Gauss no haya, de la campana de Gauss no haya gente, sino que efectivamente pues son los extremos, entonces es como lo menos probable, pero no es que sea inexistente, ¿sí? Entonces realmente la medicina basada en la evidencia se basa en el principio no solamente de un montón de cosas que son normadas, sino que además también son difíciles de explicar como mediante procesos que pues se requieren de la ciencia. No sé, por ejemplo, actualmente pues se publican un montón de artículos diariamente que además estoy seguro que nadie se va a leer, o sea, es imposible que alguien se los lea. De pronto la inteligencia artificial nos ayude de cara a esas cosas que son pues como tan difíciles, y no solamente que se publican un montón de cosas todo el tiempo, sino que, por ejemplo, dentro del paradigma, bueno, dentro de la medicina basada en la evidencia más sólida es un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, doble nudo, sí, o sea, un montón de vainas que eventualmente, y además la revisión sistemática con metaanálisis. Entonces, pues es una evidencia que se demora un montón en acumularse, sí, o sea, para poder hacer una revisión sistemática con metaanálisis uno tiene que además gastarse un jurgo de tiempo, porque eso es verdaderamente una labor titánica. Entonces, pues estamos también diciendo como, bueno, esto es esto, pero ¿por qué es esto? Sí, o sea, porque eventualmente la casuística, por ejemplo, no es que yo esté en contra de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia me encanta, pero hay personas que dicen como, bueno... Pero puede en su momento ser limitado claro, y dejar no, más total. preguntas que respuestas. Y la gente dice como, bueno, ¿y la casuística dónde la dejamos? ¿Sí? O sea, como que inicialmente las preguntas de investigación surgen de la casuística, ¿sí? O sea, surgen de ver que a mí me sirvió esto y entonces a raíz de que a este le sirvió esto, planteamos un protocolo para poder de alguna otra forma establecer que efectivamente eso sí sirve.
pero pues partió ¿de dónde? De que yo hice una intervención que quizás no estaba indicada en un contexto particular o quizás me puse yo a pensar en mecanismos biológicos y celulares y pues como tan sencillo también como entender que todo el mundo piensa que si un estudio en, no sé, ratas de laboratorio demuestra que el medicamento es seguro, eso se va a traducir en seguridad para humanos. O sea, la evidencia, otra vez medicina basada en la evidencia, demuestra claramente que solamente los estudios que tienen como resultados sólidos o que se logran como llegar a algo en animales, de esos modelos aproximadamente un 30-36% se traducen en humanos. El resto termina no traduciéndose en nada en un humano, ni siquiera apareciéndose o en generando reacciones completamente adversas que no se presentaron en la rata. ¿Sí? Entonces, también es como todo el mundo le quedó en el radar, como no, es que primero tenemos que arrancar por estudiarlo con animales y después nos pasamos a humanos y después... Pero no, ni tanto, sí, o sea, entonces ahí vienen todos estos debates de la IA y su capacidad como para simular ser un humano, de los estudios in vitro, como digo, eso sería otro podcast entero, pero como digo, o sea, realmente es el tema de que la medicina en la evidencia pues es compleja y ante todo pues lo que tiene por certeza, como bien decías, es que hay una incertidumbre, que el parámetro de incertidumbre disminuya o aumente, pues depende de lo que uno le sume o le reste. Pero pues no, o sea, uno no puede decir que en medicina existen cienes, o sea, pues eso es... Y diría uno que no solo en medicina, sino en realidad En la vida. en la vida en general, o sea, Sí. porque, insisto, a mí se me hace el conocimiento científico tiene un límite muy marcado que se ha ido rompiendo a medida que avanzamos en tecnologías, que avanzamos en estudios, en desarrollo, pero al final siempre hay un límite y siempre está como la cuestión de bueno, que hay más allá de lo que incluso ya conocemos, ¿no? Y al final surgen otras áreas del conocimiento. Entonces, un poco el tema, a mí me gusta mucho leer de medicina, de medicina y de ciencia, perdón, a nivel general, porque me parece que la ciencia explica muy bien el cómo, ¿no? Cómo pasa tal cosa, o sea, cómo yo que hablo genero unas ondas de audio que viajan por este micrófono y hasta ese, o sea, la ciencia explica muy bien cómo, pero creo que hay cuestiones del porqué que sobrepasan a la ciencia y que a veces ahí es donde están los grandes dilemas de la vida, ¿sabes? Porque a veces, a ver, tú puedes entender cómo funciona, qué reacciones químicas causan que la sensación de estar enamorado, pero al final, cuando tú lo llevas a la práctica y el enamorarte, el conocer a una persona, el sentirte atraído físicamente, las emociones que te causa, como el por qué también, que va más allá de eso, suele llegar a ser inexplicable, ¿no? Hace poquito estaba viendo un podcast de Jordi Wild, no sé si has visto a Jordi Wild, en español, bueno, es súper famoso, y estaba con un divulgador científico que se llama Javier Santaolalla, no sé si lo has visto, es un chileno, ojitos claros, también es súper conocido. Entonces en el podcast estaban él, otro filósofo que se llama Enrique, y ellos estaban hablando y Javier es alguien que yo sigo constantemente porque me parece una persona muy sensata en cuanto a que él entiende los límites de la ciencia, y estaban llegando a este punto por ejemplo, del amor. Decía, es que yo te puedo explicar que la liberación de ciertas, no sé, vitaminas, ¿cómo se llaman? Como endorfinas y demás, que generan esa sensación de estar neurotransmisores que generan que estás enamorado. Pero al final llegar a por qué te enamoraste, o sea, claro, por qué específicamente esta persona, y que al final lo que he concluido en todo este tiempo que me he embarcado tanto como en esta labor autodidacta, entender un poco mejor el mundo desde diferentes áreas, es que al final las cuestiones más importantes de la vida están en el por qué. Y la ciencia no suele explicar el por qué, ¿sí? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué naciste? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué tienes esta forma de ser y de ver el mundo? O sea, este tipo de conocimiento suele escaparse de los límites de lo científico. Entonces, un poco estará siempre ese contraste entre el límite del conocimiento y lo que sobrepasa lo que conocemos. Por eso yo muy pocas veces suelo decir, yo tengo la certeza de esto en la vida. De hecho, por eso este podcast se llama Perspectivas, porque pienso que al final lo que yo te diga a ti, lo que tú me digas, incluso aunque a veces formamos posturas basadas en conocimiento científico, pues puede ser una perspectiva. O sea, tú dices algo que es muy interesante y es, sí, claro, tú puedes arrancar a estudiar un tema, y yo siempre lo he dicho, y es que incluso el conocimiento científico puede tener sesgos ideológicos, porque tú dices, yo escojo este tema para estudiarlo,
pero ¿qué te llevó a querer estudiar específicamente este tema? ¿Qué te llevó a elegir específicamente una metodología? ¿Qué te llevó específicamente a irte por este camino? ¿Sí? Al final puede ser el sesgo que tú tienes y eso uno podría decir que puede estar generando ahí una cierta alteración en los posibles resultados, ¿no? Entonces me parece que es un tema muy, 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 muy complejo cuando tú haces ese contraste entre lo teórico y como lo práctico, lo que se vive ya en la vida real, ¿no? Sí, no, y creo que, o sea, dentro de todo lo que decía se me ocurrían 500 ejemplos que en este momento se me fueron todos, pero básicamente es también entender que de alguna u otra forma, pues lo que uno hace, por ejemplo, de cara, no sé, por ejemplo, a los estudios de dolor, pues uno siempre cuenta con el placebo, si me hago entender, o sea, es imposible erradicar el concepto de placebo, ¿sí? O sea, porque la gente entiende placebo como, mejor dicho, la capsulita de harina, que eso no tiene nada, y sí, efectivamente, eso es la cápsula que le damos al paciente para que entienda como placebo, pero el efecto del placebo es un efecto real, ¿sí? O sea, es un efecto que se ha estimado, demostrado, ¿sí? Es decir, eso, el placebo es un fármaco también, es una intervención, no es que yo no le esté haciendo nada, es que le estoy dando placebo, ¿sí? O sea, y alguien podría decir solo como desde el punto de vista lingüístico, eso no tiene ninguna clase de sentido, ¿sí? O sea, le estás dando nada, sí, no, pero le estoy dando algo porque el paciente está entendiéndome que yo le estoy dando algo que aparentemente sí funciona y le funciona porque, no sé, pero funciona, sí, Qué o sea, cuestión tan funciona, compleja, sí, ¿no? o sea, y entonces en los estudios de dolor, pues uno dice, pues, o sea, uno no puede quitar el sesgo, o bueno, no el sesgo, sino, como digo, el efecto del placebo, o sea, uno puede estimar que es mayor que el placebo, claro. O sea, claramente uno puede decir, no, el placebo es esto, es decir, la cápsula de harina le generó disminución del dolor en esto, mientras que el opioide le generó disminución del dolor en esto. Claro, tiene un impacto respecto al placebo. Pero muy probablemente en esto también haya un poco de placebo. Sí, o sea, no hay certeza de que efectivamente sea el 100% del efecto del opioide o el opioide con el placebo. Sí, o sea, pacientes que uno, por ejemplo, no sé, no es que tengan un trastorno de consumo de opioides, por ejemplo, porque eso es una cosa muy complicada, que es supremamente diferente, pero por ejemplo un paciente que dice como no, por favor póngame algo para el dolor, lo que sea, y claro, no es la intervención correcta y no es lo que uno tiene que hacer, pero históricamente se ha demostrado también. Le iban y le ponían, no sé, solución salina en la vena y el paciente se sentía mejor. Le pusieron solución salina, no le pusieron nada más. Si el paciente entendió o percibió o ajustó su perspectiva de dolor basado en me acaban de dar algo que aparentemente me quita el dolor y yo percibo el dolor como una cosa diferente. Entonces también voy que hay cosas que son difíciles de explicar, ¿sí? O sea, Claro, porque tú haces un contraste, o sea, tú hablas a una persona que sea un científico pues muy cerrado y tú le dices, bueno, ¿cómo explicas tú que a una persona no le des nada, en realidad no le des nada y que esa persona tenga una percepción del dolor distinta? Y porque la cuestión aquí es también el poder de la mente humana, ¿no? O sea, no hablando solamente, incluso si lo pudiéramos llegar a llevar a un punto de vista científico que sería muy difícil, es en cuanto, ¿cuál es el papel de la mente humana, por ejemplo, en la enfermedad, ¿no? Porque sí. la típica cuestión que le pasa a muchas personas, hemos conocido, hay casos infinitos, yo creo que todos nos hemos cruzado con algún caso de una persona que tenía cáncer, no sabía que tenía cáncer y cuando le dijeron, ¿tienes cáncer? Sí. Entonces, pero eso tiene una explicación fisiológica. Entonces, digamos, pero también siento yo que es una cuestión muy mental, ¿sí? Sí, no, es claro. una cuestión muy mental. Entonces digo yo también, ¿cuál es el papel de la mente en la salud y en la enfermedad? Porque el hecho de que muchas personas no sean conscientes de dolor los haga más como, no sé si decir más resistentes o tal vez les haga tener una mejor vida, es una cuestión muy inexplicable desde un punto de vista científico y médico. Sí, ¿no? Y de hecho, si uno se va a entender, por ejemplo, los umbrales del dolor, o sea, obviamente hay umbrales que son, no sé, por ejemplo, el proceso de entendimiento de que a partir de este punto, entonces se despolariza la célula y se entiende dentro del sistema nervioso central como una aferencia de dolor, es decir, entró un dolor, pero que yo lo perciba como dolor y que tú no lo percibas como dolor, entonces eso es nuestro umbral o lo que de alguna otra forma es como el umbral que cada uno tiene hacia el dolor y esos umbrales son supremamente diferentes, ¿sí? O sea, obviamente hay múltiples factores que pueden ajustar, muchos son pues
pues de índole como mental o de la psiquis, como para que se ajusten estos umbrales del dolor, pero realmente son altamente variables, ¿sí? O sea, y son difíciles de estandarizar, ¿sí? Justamente. Y realmente, por ejemplo, en lo que decías, el paciente que no tenía el diagnóstico y dicen, no, pero es que eso le hicieron el diagnóstico y a los 3 días ya estaba vuelto nada, no sé qué. Claro, porque es que el paciente también hace una cosa que se llama un duelo anticipado, es decir, el paciente no tenía conocimiento de su condición y entra, o sea, tiene conocimiento ahora, entra en un proceso de duelo anticipado en donde está altamente concernado, preocupado, con dudas, etcétera, bla, 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 y empieza a vivir su proceso de muerte y enfermedad que no, ni siquiera sabía que tenía, ¿sí? Entonces, eso también ajusta su perspectiva y su umbral del dolor. Entonces, empieza a tener síntomas. Entonces, es una cadena de eventos, como también puede ser que simplemente, claro, el paciente consultó porque se le generó el síntoma la presencia del síntoma es que claramente la enfermedad está demasiado avanzada. ¿Sí? O Claro. sea, entonces también puede ser los dos. Sí, entonces Sí. no es tan sencillo como establecer la relación así como tan causal como es que es esto y esto Sí, es sí, esto. no, a ver, digamos que eso es Entonces, más una creencia popular, ¿no? Y que uno pero es lo verdad, dice, pero como digo, suele es un estar muy fenómeno. relacionado. O sea, yo tengo un amigo, pues, hace poco un amigo mío, uno de mis mejores amigos en la universidad, murió de cáncer el año pasado. Y digamos que él tuvo el cáncer desarrollándose por mucho tiempo, pero, o sea, estaba todo bien. Pero cuando tuvo un examen que le dijeron, hey, estás enfermo, o sea, en 2 meses se murió. Y es una cosa como, pero son como esas creencias populares que tienen una evidencia en lo empírico. O No, sea, y en lo científico también. y en lo científico imagino que también deben existir Sí, muchos como el casos, síndrome ¿no? de la maleta, por ejemplo. Bueno, eso no está escrito en la evidencia científica como el síndrome de la maleta, es como la forma que uno coloquialmente le dice dentro del hospital, pero tiene otro nombre en inglés, que es básicamente el paciente, no sé, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo que mi primer paciente que se me murió era un paciente que tenía un SEA gástrico avanzadísimo, un cáncer gástrico muy avanzado, el paciente no podía comer, estaba caquéctico, o sea, estaba muy, muy mal, tenía una enfermedad renal crónica avanzadísima, estaba en un protocolo de final de la vida. Y el paciente no comía, no respondía, no se levantaba, nada. Y al día siguiente llegamos a pasar la revista con la médico internista que estábamos del piso y el paciente estaba perfecto. Sí, o sea, el paciente estaba regio, comiendo, reconocía a todo el mundo, hablaba con todo el mundo, o sea, mejor dicho, el tipo perfecto. Y yo, no, hombre, pues se curó. O Se sea, salvó. pues obviamente estaba muy, muy abajo todavía en mi formación académica, entonces pues uno no tiene como ese tipo de, como de perspectivas de la salud y la enfermedad. Y yo, no, hombre, pues o sea, el tipo está perfecto, mañana le damos salida. Y salimos de verlo y yo, no, pues está muy bien. Y la doctora está haciendo un síndrome de la maleta. Y yo, ¿cómo así? Y ella dijo, es que está recogiendo sus cosas para irse. Sí, o sea, y efectivamente el paciente en cuestión de 2 horas, 3 horas, falleció. Y es una cosa que después, acompañando muchos procesos de muerte y de enfermedad, uno ve no solamente el síndrome de la maleta, sino también el entendimiento de la muerte como una cosa inminente, ¿no? O sea, el paciente que está, por ejemplo, con una disnea tumoral, es decir, una dificultad muy profunda para respirar, porque los tumores en etapas muy avanzadas pueden producir ese tipo de cosas, y está el paciente ahí ahogado, ahogado, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, hasta que uno le dice, mire, no hay nada que hacer, sí, o sea, está en un proceso que es irreversible, que vamos a acompañarlo, vamos a quitarle esta sensación, usted va a estar acompañado de sus familiares, pero entienda que ese es un proceso que indiscutiblemente hagamos lo que hagamos, lo va a llevar A la muerte. a la muerte. Y a la gente cuando lo acepta o cuando entra como en un proceso de aceptación de cara a la muerte, cambia radicalmente. O sea, dejan de luchar, pero no porque dejen de luchar contra el síntoma, sino porque lo perciben diferente. O sea, como que, claro, muy probablemente esa persona se sienta igual de ahogado, pero ya no lo está viviendo igual. ¿Sí? O sea, como que entiende para dónde va. Igual, obviamente, con esto van claramente intervenciones médicas, como que el uso de opioides, la sedación paliativa, así, o sea, un montón de intervenciones más. Pero básicamente, el paciente, después de que uno le notifica ese tipo de cosas, también se tranquiliza, ¿sí? O sea, como que Sí. también. Obvio, no todos lo viven de la misma forma, pero también de alguna otra forma se encaminan hacia lo que es inevitable, ¿sí? O sea, y tienen un paso más tranquilo, ¿sí? O sea, tienen un paso más como hacia la aceptación de que ese es su destino y está bien, ¿sí? Entonces, y uno lo ve, o sea, uno le dice eso al paciente y pum, pum, ¿sí? O Y al sea, final yo digo, me imagino que debe ser para ustedes como, bueno, o sea,
¿cómo explicas esto desde un punto de vista 100% científico? Sí. Y es lo que digo, ¿cómo explica la ciencia lo que es inexplicable, ¿no? En el sentido de que hay cosas que cosas como estas que ni siquiera ocurren una vez, dos veces. De hecho, tú dices eso y literalmente estábamos hablando la semana pasada con un familiar que el papá se murió y literalmente pasó eso. O sea, el señor estaba súper bien, o sea, estaba muy enfermo, estaba como internado y demás. Un día se levantó súper bien, él fue a visitarlo y dijo, no, mi papá se va a salvar, me han dicho, ya mañana salimos de aquí, y al otro día se murió. Entonces, en redes sociales dicen mucho como una frase que es que las grandes estrellas brillan con todo su esplendor antes de apagarse. Entonces, pero son de esas cuestiones que van más allá del entendimiento humano. Y al final, esas cuestiones de la vida son las que a mí me generan esa sensación de decir, nos falta conocer tanto, somos tan ignorantes en tantas cuestiones, pero me produce una cierta sensación de curiosidad que al final me lleva a decir, hay mucho por aprender y hay mucha cosa que todavía no sabemos, ¿no? Y bueno, yo quiero ir introduciendo otro tema, porque estás hablando, nos fuimos yendo en esa conversación hacia donde quería tratar otro tema, porque, bueno, tú dentro de tu formación académica optaste por un camino que es muy complejo, que es el tema como de afrontar los procesos de muerte, digamos, los procesos en los que las personas ya están empezando a terminar su ciclo de vida. Y me parecía a mí una cuestión muy, muy compleja, ¿no? Y lo hablábamos la pasada con Nata, que nos parece muy curioso porque pues en Unifértil ustedes trabajan como todo lo contrario, propiciando las condiciones para la vida, pero tú estás muy, muy relacionado con la muerte, ¿no? Y ¿qué reflexión puedes hacer acerca de la muerte en ese sentido? Porque, bueno, la muerte es el final inevitable. Es la meta en común, quieras o no quieras. Todos un día vamos a morir. Y a veces suena muy cruel pensar en eso porque solemos como evadir este tipo de cuestiones, o sea, y más cuando estamos jóvenes, pensamos que la muerte nunca nos va a llegar, pero la realidad es que la muerte puede llegar de repente. Y la gran cuestión de la muerte es que al final uno casi nunca está preparado para ella. Y es un momento tan complejo de la vida. ¿Qué reflexión puedes hacer tú acerca de la muerte? En todo esto que has vivido, en ayudar a personas con sus procesos, que ahorita lo vamos a hablar un poquito. Tú, dentro por ejemplo, de clínica, trabajas mucho con el tema de voluntades anticipadas, que no es un tema, no es un pormenor, ¿sí? No es un tema tampoco tan fácil de entender. Pero, ¿qué piensas acerca de la muerte? ¿Cómo la ves desde tu perspectiva ahorita como profesional? ¿Cómo ha trascendido eso en tu vida? Porque tú al principio del podcast decías, bueno, es que es difícil algunas cuestiones que pasan en la clínica, no llevártelas para tu casa y no llevártelas de por vida. ¿Cómo ha sido ese manejo? ¿Sientes que te has vuelto un poco más, cómo decirlo, como un poco más resiliente a estos temas de la muerte? ¿Has desarrollado una cierta como resistencia a nivel emocional, a nivel mental? ¿Cómo es ese tema para ti? fueron como muchas cosas entonces, desde el principio. Entonces, básicamente yo creo que de cara, por ejemplo, a la razón por la cual para mí la muerte es como relevante es porque creo que en particular en el contexto en el que estamos, es decir, Colombia, latinoamericanos, también tenemos un montón de temas de índole, no sé, como machista y una herencia importante de muchas cosas, pues no hablamos de la muerte. ¿Por qué? Porque eso está mal, las mamás dicen que ya, hablar de la muerte llama a la muerte, no diga cosas malas, no diga esas cosas porque La le va a innombrable. pasar, sí, o sea, entonces yo también me crecí y he crecido y me he desarrollado como en un contexto así, en donde hablar de la muerte es tabú y hablar de la muerte es llamar a la muerte. Entonces a mí eso siempre me ha parecido como trágico, ¿no? O sea, y después viviéndolo en medicina, claramente pues entendiendo que la gente se vive, o sea, vive y muere todo el tiempo, sí, o sea, porque uno puede ver un chino nacer al principio del turno y al final que se le murieron dos, sí, o sea, hay muchas cosas que le pasan a uno en la vida como médico. Entonces, entender que claramente es el destino único, inevitable. Y un poco justamente como de mi quehacer desde la perspectiva bioética, y una de las razones también por las que terminé llegando a la bioética del Instituto de Bioética de la Javeriana
fue también producto de eso, sí, o sea, como de por qué empezamos a entender esta vaina como una forma tan enfermiza, ¿no? O sea, como que en cierto momento la muerte era una cosa vivida de una forma súper diferente, sí, o sea, antes la muerte era una cosa que se vivía en casa, usualmente rodeado de las personas que uno más quería, que era toda la familia, no era totalmente frecuente que los médicos o eventualmente como un consejero o quien, un acompañante estuviera presente más allá de la familia, sino que era una cosa que se vivía y se dolía y se hacía el duelo y era una cosa pues muy acompañada y muy propia justamente como pues de los quehaceres propios de la vida, ¿sí? O sea, y la gente entendía claramente la muerte como algo normal, ¿sí? O sea, fulanito se murió y está bien que se haya muerto porque estaba enfermo, ¿sí? Pero entonces empieza a pasar esta tecnologización de la muerte, esta instrumentalización de la muerte y de la vida, en donde los límites de la vida se vuelven un poco borrosos, ¿no? O sea, en donde, por ejemplo, podemos ahora tener conceptos como la muerte encefálica, los estados neurocognitivos, o sea, el estado de coma entendido, por ejemplo, pues como comúnmente. Entonces, pues todos estos nos dejan como en un estado en donde realmente la muerte ya no es como aparentemente una cosa tan certera, ¿sí? O sea, como que aparente la podemos atrasar hasta más no poder, ¿sí? Entonces, si era, y pasamos de la gente se moría en su casa, hacerle un montón de intervenciones y de pronto las intervenciones se moría, y entonces la reanimamos, porque entonces la reanimación cardiopulmonar empezó en las unidades, en las salas de cirugía, que es donde podíamos ver qué le pasó al paciente, podemos solucionar lo que le pasó al paciente, y mientras solucionamos eso, reanimamos al paciente, porque seguramente cuando se solucione eso allá abajo, o en donde sea que lo tenga, el paciente va a volver a circular espontáneamente. Pero después de eso nos lo pasamos a los pisos y después creamos las unidades de cuidado intensivo y las máquinas de ventilación mecánica y un montón de cosas y la muerte se fue desdibujando en ese proceso, ¿sí? O sea, en donde, como digo, ya uno ve el paciente intubado con soporte vasopresor, o ECMO, es decir, tener un pedazo de la sangre por fuera, ¿sí? O sea, en una máquina gigantesca y ese no está muerto. ¿Por qué? Porque la máquina la tiene el ECMO. Pero entienda eso en otro momento, ¿no? O sea, eso pues claramente es producto de la tecnología y es muy propio de la queja o pues de donde surge la bioética y es entender de que los límites de la muerte se volvieron borrosos y, y entonces pasamos de eso, o sea, de muerte en casa a doctor, haga todo lo que usted pueda. Sí, o sea, y doctor, haga todo lo que usted pueda, es el paciente. Y eso significa, puede significar a su vez un cambio radical en la forma en que tú afrontas la muerte, ¿no? Claro, porque es el fondo, de hecho, esa es la raíz, o sea, la gente ya no entiende que efectivamente la muerte es como una cosa certera, porque además lo podemos atrasar 1 año, 3 meses, 4 meses, 5 meses, quién sabe cuánto tiempo, sí, o sea, pero a expensas de qué, sí, o sea, porque nosotros seguimos aumentando los años de vida aparentemente que, o sea, el lifespan de una persona podemos seguirlo aumentando, pero no nos damos cuenta o el dato que no queremos saber es que la calidad de vida sigue bajando, es decir, que vivimos un montón de años, pero vivimos un montón de años en una pésima calidad de vida, ¿sí? O sea, después de cierto tiempo uno ya no se goza la vida y si uno va y le pregunta a los mayores de 90, muy probablemente la mayoría no quiera estar vivo, ¿sí? Entonces, o le dicen como si usted tiene la oportunidad de morirse, aprovéchela, ¿sí? O sea, entonces son esas vainas de que pues surgen en medio de un proceso de tecnologización amplísima, ¿sí? En donde incluso ahora cada vez los límites se borran más, ¿sí? O sea, y ahí surge la bioética, el cuestionamiento, pues, o sea, no solo la bioética, sino la ética de los quehaceres de la medicina, y es como, esto que estamos haciendo realmente está impactando, ¿sí? O sea, realmente está haciéndole al paciente, ¿sí? O sea, estoy yo creando, por ejemplo, no sé, a un paciente que, por ejemplo, los traumas cráneoencefálicos en donde, por ejemplo, no sé, un muchacho muy joven, 21 años, típico en un área pues no tan rural, tiene un centro médico grande o un hospital tercer, cuarto nivel, lo pasan a cirugía, le hacen craneotomía de compresiva, así, o sea, le hacen un montón de cosas porque, claro, en ese momento no se puede establecer el pronóstico neurológico del paciente. Pero después de 10 días en donde ya de alguna otra forma no tiene indicios muy claros como de hacia dónde va el paciente, pues lo seguimos interviniendo, le seguimos haciendo cosas, además le ponemos traqueostomía, gastrostomía, todas las ostomías que se nos ocurra. Entonces estamos dejando un paciente vivo, porque está vivo, él está vivo. Técnicamente vivo. Técnicamente, pero ¿a expensas de qué? Sí, o sea, a expensas de un montón de síndrome del cuidador, de que su familia esté cargando con una responsabilidad importantísima que es cuidarlo, darle el mejor cuidado posible y no solamente por un periodo de tiempo corto, porque obviamente el paciente es un joven, sí, o sea, que
pues si no lo cuidan bien, pues muy probablemente se va a infectar, ulcerar y va a llevar un montón de cosas más a una cadena de eventos que es muy cuestionable, ¿sí? O sea, entonces allá voy que todas estas intervenciones en donde el límite de la muerte se volvió tan borroso, pues ponen a la muerte en entredicho, ¿sí? O sea, y no solamente eso, sino como digo, al doctor haga todo lo que usted pueda, ¿sí? O sea, al doctor intúbela, reanímela, pásela a la UCI, póngale soporte vasopresor, trasplántela, ¿sí? O sea, un montón de cosas que no las fuimos haciendo y nunca nos sentamos a pensarlas. Sí, que es mucho lo que pasa en la mayoría de cuestiones de la humanidad, que es que ahí uno podría combinar el paradigma del progreso, que el paradigma del progreso es todo lo que hace la humanidad siempre lleva a un resultado mejor, ¿no? O sea, siempre estamos avanzando. Pero la evidencia demuestra que no siempre estamos avanzando. Y mira que esto puede ser un ejemplo claro del paradigma del progreso. O sea, puede ser, sí, la tecnología ha avanzado muchísimo. La ciencia médica llega a un punto en que tú puedes retrasar la muerte un montón de tiempo. Pero en realidad retrasar la muerte es una forma de preservar la vida y lleva también a entender que la muerte puede ser también una cuestión, y es, de hecho, una cuestión cultural, ¿cierto? Y también es una cuestión histórica, en el sentido de que hace, no sé, 100 años, tal vez no tendríamos esta conversación desde esta perspectiva, porque no existían todas las posibilidades científicas que O existen incluso hoy. estuviéramos en otro territorio en donde la vida, o sea, al final de la vida, es decir, la muerte, pues es un paso hacia otra vida. No sé, por ejemplo, pues no sé, yo no profeso ninguna fe, pero, por ejemplo, a mí me sorprende mucho de la población colombiana es católica, cristiana, y ellos creen pues que de alguna otra forma pues hay una vida después de la muerte, ¿no? Pero pese a eso les crean muchos conflictos desde la perspectiva de muerte, pero hay otras religiones u otras sí, como comportamientos de la fe o manifestaciones de la fe que creen efectivamente que la muerte es como un paso también hacia otra vida y lo viven de otra forma, ¿sí? Entonces allá voy que de pronto no es solamente 100 años, sino si estuviéramos Sí, es teniendo una esta cuestión conversación en la contextual, ¿no? India, en Asia, en O Medio incluso, mira, por Oriente. ejemplo, a mí la perspectiva de la muerte me cambió mucho porque yo soy cristiano protestante desde hace más o menos, desde los 16 años. Ya este año cumplo 30, estoy ya viejo. Y para mí la Bueno. perspectiva de la muerte cambió muchísimo en relación a que cuando yo empecé mi caminar espiritual, yo entendí otra cosa acerca de la muerte, porque para nosotros los cristianos la muerte es un paso a una vida mejor. Hay un versículo muy famoso que es del apóstol Pablo y el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, es como entender la muerte no como un paso trágico, es un poco como yo lo entiendo ahora, no es un paso trágico, es regresar a casa. Para mí morir no va a ser ese momento en el que se acabó todo, sino en el que inicia otra vida. Entonces, al final termina siendo una cuestión muy de perspectiva que está muy determinada también por lo que tú viviste en vida. Entonces, esa relación entre vida o muerte que está ahí siempre presente es muy compleja, ¿no? Y lo que te digo, y si te inculcaron en la casa que uno no puede hablar de la muerte y no te tocó, no sé, estudiar medicina, vivir otra cosa, Sí. ¿sí? O sea, plantearte los cuestionamientos de la vida, estudiar bioética, probablemente también creerías todavía que, o yo, por ejemplo, mi yo de hace no sé cuántos años hasta hoy, si no hubiera vivido todas esas cosas, probablemente creería que no hay que hablar de la muerte, ¿sí? O sea, pero justamente es a raíz de todas esas vivencias, de esas necesidades, del reconocimiento de un montón de intervenciones que a mí me parecían cuestionables, es que surge esta necesidad de yo entender qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué realmente estamos impactando, por qué estamos impactando así. Y es justamente de eso de donde surge, pero como digo, o sea, la vivencia modifica la perspectiva, ¿sí? O sea, claramente el contexto en el que estamos impacta ampliamente o pues de Bastante. forma muy significativa lo que pensamos sobre todos estos procesos, en particular algo tan delicado como es la muerte, pero que, como digo, o sea, que no es una cosa patológica, ¿sí? O sea, lo patológico es entender que la muerte no ocurre, ¿sí? O sea, por ejemplo, en todo esto pues surgen el movimiento del transhumanismo, por ejemplo. Entonces, si uno habla, yo a veces tengo conversaciones a las 3 de la mañana con ChatGPT, porque yo no duermo nada, y a mí me parece impresionante, pues, o sea, a mí me encanta como conversar por largas horas, pero si uno a veces conversa con ChatGPT o, por ejemplo, no sé, de pronto es la mía, pero las de los demás no responda a eso, pero la mía responde, por ejemplo, que una parte importante de superar como esas limitaciones físicas están claramente en el transhumanismo, es decir, en limitar, en
no sé, en sobrepasar los límites de lo humano, ¿sí? Es decir, el humano está dependiente de la comida, del sueño, de la muerte, del envejecimiento de las estructuras, ¿sí? De la oxidación, ¿sí? De la, o sea, la teromatosis, 1500 cosas, ¿sí? Entonces, el ChatGPT dice como, lo que hay que superar es eso, ¿sí? O sea, hay que superar eso y hay que volvernos, Una podrían máquina volverse como biológica una medio perfecta. máquina, como combinada con humano, que es lo que busca el transhumanismo. El Sí, transhumanismo sí, parte sí. de la necesidad de decir, claro, este cuerpo no nos da para vivir 200, 300, 1000 años, lo que sea. Entonces tenemos que superar los límites del cuerpo físico, ¿sí? Pero a expensas de qué, ¿sí? O sea, la reflexión o la gente que se opone al transhumanismo es como, pero si por ejemplo llegásemos a la opción de vivir 1000 años, lo que sea, como sea, cuando sea el mecanismo que sea, el mundo da la capacidad para poder vivir 1000 años, podemos vivir todos 1000 años, va a abrir más la brecha, es decir, los ricos van a poder vivir 1000 años, mientras que la gente que es menos favorecida de pronto no Sí. va a vivir los 1000 años, sino que va a vivir los 100 que puede vivir su cuerpo. Sí, o sea, como que son un montón de críticas que de alguna otra forma son propias como de la salud y la enfermedad, pero que no hay que entendernos, o bueno, pues como desde la perspectiva personal, yo creo que pues obviamente el transhumanismo es una cosa irrelevante porque claramente pues nos permite también pues pensarnos, por ejemplo, las limitaciones físicas, es decir, una persona que quedó parapléjica puede volver a caminar, cuadripléjica puede volver a utilizar sus extremidades mediante intervenciones pues hipotizadas o planteadas por el transhumanismo, y eso puede ser interesante y nos puede llevar a puntos chéveres y nos puede claramente lograr superar algunas limitaciones de lo físico. Pero en un desequilibrio hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Claro. Porque la cuestión ahí es, mira que, bueno, yo he escuchado mucho esto a biólogos, a científicos decir, es que el cuerpo humano es una máquina imperfecta, ¿no? Sí. En uso de energía es ineficiente, resulta que todos nuestros sistemas están diseñados para que se agoten, ¿sí? Entonces un poco es, bueno, no somos tan perfectos, eso dicen algunos científicos, pero muchas veces he pensado respecto a este tema, y si fuimos creados precisamente para tener ese ciclo, porque tal vez la idea no sería que nosotros fuéramos eternos, sino que pudiésemos tener un inicio y un fin para también entender un poco el valor de la vida, ¿no? Porque a veces lo que le da sentido a muchas personas en la vida es pensar o ver la muerte de cerca. Pero fíjate que, por ejemplo, me causó gracia porque dentro de tu discurso claramente está muy marcado como tu contexto personal. O sea, claramente nadie se desliga de su contexto personal, pero tú dijiste, fuimos creados. Es decir, partes del principio de que alguien nos creó. Claro, producto de tu creencia, indiscutiblemente. Pero pues también ahí dentro de esos cuestionamientos, pues fuimos creados, llegamos aquí por un proceso evolutivo, netamente producto del azar, sí, o sea, Sí. ahí como digo, las perspectivas son múltiples y ante todo creo que más allá de eso, pues es entendernos como humanos, más allá de fuimos creados, no fuimos creados, somos esto, somos aquello, somos negros, somos blancos, somos amarillos, lo que sea, pues no, es entendernos como una máquina que no es imperfecta, no es perfecta, es una máquina, ¿sí? O sea, es un organismo multicelular altamente complejo que cumple un montón de funciones que ni siquiera logramos llegar a entender del todo en algunos contextos, como lo son, por ejemplo, el cerebro. Y pues que, como digo, o sea, de alguna otra forma, pues nos han permitido llegar hasta acá, que claramente antes no se podía, pues antes a los 26 años ya estabas muy viejo, ¿sí? O sea, 32 eras un vejete ni el hijo de madre, ¿sí? O sea, entonces, pues como digo, hemos logrado avanzar en este montón de cosas, pero ahora que aparentemente ya ni siquiera los 100 son suficientes y queremos ir aún más allá, pues yo creo que la reflexión también va más encaminada como por qué queremos llegar más allá. Es que Porque el, tenemos esa intención de siempre romper los límites, ¿no? ¿Y qué pasa? Pienso yo que no solamente con este tema de la vida, ¿no? Piensan que ahorita, por ejemplo, los grandes esfuerzos científicos están orientados en poder llevar la vida a otros planetas, ¿no? O sea, Claro. entonces un poco, por ejemplo, Elon Musk está invirtiendo miles de millones de dólares para poder colonizar otros planetas. ¿Cuál es el afán de romper esos límites, no? Y también cuáles son las consecuencias de romper esos límites. Que tú decías algo muy interesante y es, ¿qué pasaría en un planeta en el que todas las personas tengan una expectativa de vida, una esperanza de vida que sea de 1000 años?
¿Cuál es la capacidad del planeta para sostener esa vida? ¿Cómo nos libraríamos como sociedad de las desigualdades, ¿cierto? De tener un planeta en el que hayan cada vez más personas más pobres y una serie de personas muy ricas, Muy ¿no? rica, sí. Entonces, La concentración de la y al economía. final creo que todas estas, como yo siempre lo digo, muy pocas cosas en la vida tienen una respuesta simple. Sí, no. Difícilmente. No, pero por ejemplo, de cara, por ejemplo, a lo que acabas de plantear, pues también hay conceptos, por ejemplo, como la justicia distributiva, ¿sí? O sea, que es como, por ejemplo, el principio que fue rector de alguna otra forma en los países en vías al desarrollo frente al COVID, por ejemplo, la pandemia por COVID, en donde indiscutiblemente teníamos un número limitado pues, de ventiladores, ¿sí? O sea, teníamos que sí o sí elegir bajo pues casuística o sí, o sea, poco a poco se fueron creando escalas que fueron evolucionando muy rápidamente para poderles implementar. Aparentemente unos marcadores al principio nos decían que tenían una alta probabilidad de que sobreviviera, de pronto otros no, y así sucesivamente. Y realmente creo que pues la justicia distributiva permite entender eso, sí, o sea, claramente somos un espacio, pues, o sea, un planeta con recursos finitos, indiscutiblemente, que más allá de eso, pues tienen que ser distribuidos de alguna u otra forma, ¿sí? O sea, entonces, a expensas de que estamos tomando decisiones que X o Y personas pueden beneficiarse de tener una máquina por un montón de tiempo, que de pronto no van a obtener ningún beneficio pese a las intervenciones que les hagan porque no tienen ningún pronóstico, y más bien ese recurso podría utilizarse en otra persona que tuviese un mejor pronóstico, que tuviese mejores oportunidades, etcétera. O sí, o sea, como digo, o sea, son cosas pues, de la justicia distributiva o de este tipo de conceptos que surgen dentro de la discusión y la reflexión de cara a estas cosas, porque también es eso, sí, o sea, la bioética surgió, una parte importante de la ética pues, de la medicina y de la ciencia surge justamente de que fuimos avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y optamos por seguir avanzando y avanzando. Y es lo que yo digo, por ejemplo, de cara al transhumanismo. Listo, vamos a plantearnos un transhumanismo en donde indiscutiblemente nos volvimos como medio humanos, medio máquina y llegamos allá a esa realidad. Y nunca en este proceso nos sentamos a reflexionar por qué estábamos llegando allá, por qué queríamos llegar allá, cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a distribuir los recursos si efectivamente vivíamos 1000 años. Entonces, hemos ido avanzando a pasos agigantados producto de la tecnología muy rápidamente, pero no nos sentamos a reflexionar porque a veces no hace parte de los intereses, por ejemplo, de las economías de mercado, un montón de cosas, sobre las intervenciones que estamos haciendo. Y es momento de pronto de parar y decir, no, venga, Hacerse las preguntas importantes. sí, o sea, pensemos realmente, queremos ir hacia un transhumanismo, estamos buscando realmente vivir 1000 años, ¿por qué estamos buscando vivir 1000 años? ¿Cómo vamos hacia si vamos a vivir 1000 años? Entonces, como que esas cosas pues son cuestionamientos fundamentales dentro del quehacer propio, no solo de la bioética, sino de la ética de la vida, sí, o sea, entonces yo creo que también es como eso, como entender que todos estos procesos pues no solamente, no es que no solo tengan una respuesta, sino que surgen un montón de preguntas, pero preguntas que hay que darse la pela y tener la discusión, sí, o sea, no preguntas de que, ay, no, es que son tan difíciles de responder. Que mejor no lo hablemos. No, pues, o sea, pues claro, pues, o sea, si nunca lo conversamos, pues tampoco, sí, ¿Cómo o sea. vamos a llegar a alguna conclusión? Bueno, estábamos hablando de bioética, ahorita lo nombramos y quería que llegáramos a este punto que me parece un tema súper interesante y es el tema de voluntades anticipadas, ¿no? Que lo hemos hablado en varias sesiones de grabación por ahí que hemos tenido haciendo pues contenido sobre este tema, que es un tema muy complejo, que está muy poco divulgado en Colombia. O sea, yo te aseguro que yo no había escuchado yo me considero una persona que todo el tiempo está como investigando y leyendo, pero yo te soy sincero, yo no había escuchado sobre voluntades anticipadas. Cuando lo escuché fue como... Y yo estoy seguro que en un país como Colombia el tema de voluntades anticipadas es muy poco conocido. De hecho, creo que muy pocas personas han de saber qué son las voluntades anticipadas. Y es un tema muy complejo y es un tema que aunque no lo sepamos, incluso puede... o sea, es un tema de interés para todos, ¿no? Entonces, rápidamente, Doc, ¿qué son voluntades anticipadas? Un poco acá. Y bueno, ¿cómo crees tú que ese tema de voluntades anticipadas debería empezar a ser tratado? Sí, pues dentro del país existe, pues la normativa vigente contempla dentro de sus múltiples esquemas
una cosa que se llaman los documentos de voluntades anticipadas, que básicamente es un documento, como bien dice su nombre, en donde de alguna otra forma se plasma lo que una persona quisiera de cara a los procesos de salud y enfermedad de su vida. ¿Sí? Es decir, un documento de voluntades anticipadas es eso, un documento en donde se intenta plasmar la mayor cantidad de escenarios posibles con respecto a la salud y la enfermedad para poder que esa persona, bien sea porque no quiera expresar su decisión o porque no pueda expresar su decisión, ese documento refleje lo que la persona quería. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Pues no sé, por ejemplo, tuvo un accidente de tránsito y no puede manifestar su decisión y no quiere ser reanimada, no quiere ser intubada, no quiere ser pasada a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ante la dificultad que esto representa, por ejemplo, desde la perspectiva médica, porque como digo, por ejemplo, los traumas craneoencefálicos es difícil establecer el pronóstico de forma temprana, pero si uno tiene un documento de voluntades anticipadas que dice, no me haga nada de eso, entonces uno dice, ok, este documento claramente manifiesta, expresa de forma legal y dentro de la normativa vigente que no debo hacerlo por X y Y, Z. Porque ante todo, más allá, era lo que deseaba la persona, ¿sí? O sea, en la autonomía de la persona, esta persona quería esto. Pero es importante también entender que los documentos de voluntades anticipadas son eso, es decir, como ese papel, pero las voluntades anticipadas no son solo el papel, ¿sí? O sea, las voluntades anticipadas, que es lo que se plasma dentro del documento, es básicamente todo el conjunto de creencias o consideraciones que el paciente ha manifestado o la persona ha manifestado durante su vida sobre sus procesos de salud e enfermedad. Es decir, yo nunca hice, por ejemplo, un documento de voluntades anticipadas, pero mi hermana, por ejemplo, sufrió de una condición catastrófica, no sé, un cáncer muy avanzado y la intubaron, la reanimaron, después quedó con unas secuelas importantísimas, le pusieron gastrostomía, traqueostomía, y yo durante ese proceso dije, a mí por favor no me vayan a hacer nada de eso porque yo no quiero, ¿sí? O sea, porque no me gustaría vivirlo así, porque yo creo que eso atenta contra mi vida, ¿sí? O sea, o por ejemplo, si yo digo, veo a una persona con una enfermedad renal crónica que tiene que dializarse ya de por medio y yo digo, no, yo jamás estaría capaz de hacer algo así. Y llega el momento en donde ese escenario ocurre y esa persona no quiere o no puede expresar su voluntad, pues no es necesario el documento, ¿sí? O sea, claramente ha manifestado durante todo el transcurso de su vida que sus preferencias con respecto a su salud y enfermedad en ese contexto particular son estas, ¿sí? Entonces es importante decir que, claro, el documento es como que tú formalizas como lo que tú quieres en tu proceso de salud y enfermedad, que puede ser consideraciones desde esquemas funerarios hasta que si te intuben o no te intuben, que si te reanimen o no te reanimen, que si te hagan quimio o no quimio, sí, que si te hagan eutanasia o no te hagan eutanasia cuando tengas una enfermedad neurodegenerativa muy avanzada como un Alzheimer, sí, o sea, todo ese tipo de cosas pueden quedar ahí contempladas. Pero no es solamente que el documento sea la única forma de expresar que efectivamente pues es como lo que usamos para manifestar o decidir de cara a los procesos de los pacientes. También, obviamente, pues la medicina paternalista es una cosa que se encuentra muy presente dentro de este país, particularmente dentro de algunos territorios, que es básicamente el médico decide sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera informar, y va tomando decisiones y va haciendo y nadie lo cuestiona, nadie lo para, nadie nada. El modelo paternalista ha ido abandonándose poco a poco, particularmente dentro de este país y en el mundo. Entonces ahora se hacen otras intervenciones, como por ejemplo preguntarle a los familiares o a la persona que lo está acompañando en ese momento, y esa persona pues asume un poco la responsabilidad de manifestar realmente lo que el paciente quería. No es que esté tomando la decisión por el paciente, sino no, pues él dijo que no quería esto, ¿sí? O sea, o si nunca lo dijo, yo que lo conocí toda la vida, no sé, pues mi papá, mi hermana, no, pues yo creo que él no va a querer esto. Perfecto, entonces tomamos esa decisión, pero no es como que solamente el documento sea la única forma para hacerlo como legal, vigente, normativo, sí, o sea, entonces pues es un documento complejo, como digo, pero básicamente se entiende como eso. Es que es un tema súper complejo porque creo que entiendo que es una forma de decidir sobre la manera en que uno va a morir, ¿no? Dentro del campo de posibilidades, ¿no? Y recalco en el hecho también de que es si la persona no desea o no puede expresar su voluntad, porque también están los procesos de salud de enfermedad en donde la persona puede expresar su deseo, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, una paciente que decía, no, es que yo quiero que en este punto de mi enfermedad me hagan la eutanasia. Que era como, no sé, una limitación muy leve. Después llegó ese momento y dijo, no, yo quiero entonces que en este momento me lo hagan. Llegó ese momento y dijo, no, yo quiero que en este momento me lo hagan. Y finalmente la paciente no terminó entrando a un programa de eutanasia, sino que entró, pues finalmente falleció producto pues, de complicaciones propias de su enfermedad.
no quiere decir que todos vivan lo mismo, ¿sí? O sea, hay personas que claramente son como, no, yo aquí llegué, aquí este es mi punto y yo quiero la eutanasia y está contemplado dentro del marco legal vigente y le vamos a hacer el procedimiento sin ninguna clase pues, de limitación dentro de lo que se encuentra establecido por normativa. Entonces también es importante eso, entender que si yo no puedo expresarme o si yo no puedo, no quiero hacerlo. Sí, porque no es como que estás ahí. No, es que está ahí en el papel, sí. mijita. Usted dijo que aquí ese día dijo que no quería y hoy está diciendo que sí, no se jodió. Sí. No, pues tampoco. O como que no sé, pienso yo porque mirándolo desde una perspectiva como hasta cómica, que no es una cuestión como que alguien llega y dice, no, es que ya no la intuben y no le hagan nada porque ya dijo y resulta que no es algo así, ¿no? Es que es un tema muy complejo. A mí me parece que es un tema que lleva a la práctica puede ser muy problemático porque ¿cómo sabes tú, salvo que haya un documento? Y lo que yo te preguntaba la vez pasada, ¿cómo tú como médico puedes saber que alguien tiene un documento de voluntades anticipadas? Si cuando tú estás atendiendo una emergencia es una cuestión de segundos y la vida, que esa persona sobreviva o no, se salve o no, puede ser una cuestión de segundos. Entonces es difícil tú llegar. Y me imagino que, no sé, tal vez en otros países, en otros sistemas, ya esté más interiorizado como un proceso, porque imagínate tú que llegue un paciente y la primera pregunta sea, ¿tienes documentos de voluntades No, pues, anticipadas? o sea, si el paciente está en paro no le puede preguntar, además. No le pueden preguntar, entonces imagínate todas esas cuestiones. Entonces me parece que es una cuestión problemática mucho en la práctica, ¿no? Y salvar como esas cuestiones prácticas es todo un reto. Sí, y también va mucho de la medicina defensiva, ¿no? O sea, como de la necesidad de los médicos defenderse de cara a los procesos, por ejemplo, legales, ¿sí? O sea, porque eso es un hecho. La medicina cada vez se vuelve más defensiva en donde pues, los pacientes en pro claramente de su salud o bajo su consideración particular, pues incurren a procesos legales para poder garantizar o asegurarse que XY persona pues sea, no sé, como castigada o juzgada, lo que sea, con base en cierto tipo de casos particulares. Y a veces los médicos, ante el miedo de ese tipo de eventos, pues usualmente hacen una medicina demasiado defensiva en donde hacen todo antes de siquiera cuestionárselo. Entonces realmente también es justamente eso del doctor haga todo lo que pueda, al doctor haga lo mejor para mi paciente, ¿sí? Haga lo mejor para mi hijo, haga lo mejor para mi familiar. Y hacer lo mejor para mi familiar puede muchas veces significar no hacer cosas, ¿sí? O sea, no alargar esa es también que hay estancia. decisiones que son médicas y decisiones que claramente están a criterio. Obviamente hay una decisión médica, por ejemplo, de la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar es una decisión médica, es decir, yo considero que este paciente se beneficia de la intervención. ¿Por qué? Porque considero que es un paciente que tiene pronóstico, que tiene eventualmente una alta probabilidad o una probabilidad mediana de no quedar con secuelas, que va a poder volver a tener una vida sin ninguna clase de limitación, pero tampoco puede ser que eventualmente yo le haga una reanimación cardiopulmonar a un paciente que tiene un cáncer avanzadísimo, que no tiene ningún pronóstico, que además tiene una condición de vida supremamente limitante, ¿sí? O sea, entonces también están esas decisiones, porque claro, la familia puede decir, mire, es que el paciente está en paro, tiene que reanimarlo sí o sí, porque es que o si no, imagínese, o sea, como así, él es el papá de mis hijos, pero pues como digo, allá voy que es una decisión que es médica, si yo considero que no, o sea, por ejemplo, como no sé, pues yo no le voy a ofrecer quimioterapia a una paciente que quiere bajar de peso, pues claro, podrá ser buenísimo para bajar de peso, te hagan los huesos, te haga calva de paso además, o sea, pero no te lo va a ofrecer porque no es la opción, sí, o sea, porque es que no está indicado, sí, mismo asunto con ese tipo de cosas, sí, o sea, son intervenciones que claramente tienen una indicación médica y que tiene claramente pues un protocolo, un flujograma muy claro, sí, o sea, entonces pues de cara a estas vainas, claro, pues uno no se basa y arranca de decir, no, ¿dónde está tu documento de voluntades anticipadas? No, pues obviamente hay manifestaciones diferentes, por ejemplo, el familiar viene y dice, no, él no quería, pero queremos que no sufra, porque por ejemplo es un paciente que viene con una disnea tumoral y está ahogadísimo, o viene, no sé, por ejemplo, tiene un tumor muy exofítico, es decir, que ha crecido mucho por fuera y está sangrando así de forma masiva y no hay forma de que lo paremos su sangrado, entonces vamos a hacerle una sedación paliativa. Sí, o sea, como ese tipo de cosas pueden también terminar llevando a que los pacientes ingresen por urgencias, porque la cosa no quiere decir que no, mejor dicho, que el que se vaya a morir que no vuelva a urgencias, no, pues tampoco, no es así, sino que hay intervenciones que van encaminadas para no caer en el encarnizamiento terapéutico, pero asegurarle una adecuada calidad
de vida de lo que le queda al paciente, ¿sí? O sea, entonces también es como eso, darle la tranquilidad a los médicos que en el quehacer médico la decisión de ese tipo de cosas está y recae en el médico, ¿sí? O sea, en la justificación adecuada y correcta de su intervención, ¿sí? O sea, es decir, usted puede justificar de forma correcta, coherente, adecuada, ¿Por qué consistente, tomaste porque no lo quiso determinada reanimar. decisión? ¿Por qué? Porque era un paciente que, no sé, venía, Sí, o sea, con signos ya, además de que llevaba mucho tiempo fallecido, sí, o sea, el paciente viene frío, tenía ya lividez, o sea, un montón de cosas que que un poco claramente no. también, o sea, escucho todo lo que estás diciendo y estoy acá pensando en hay una conclusión y es que no morirse no siempre es estar vivo, ¿sí? O No, sea, no. en el sentido de que muchas veces hay personas que están vivas técnicamente, lo hablamos hace poquito, pero realmente no están vivas, ¿no? Y un poquito enfrentarse a eso es muy complejo, no solamente pienso yo que para el personal médico, sino sobre todo para la familia y demás, ¿no? Entender que hay momentos en los que tal vez puede ser mejor incluso que una persona se muera, ¿no? Y mira que por eso digo yo que todo esto es una cuestión que tiene un trasfondo cultural muy fuerte, porque hace poquito mi abuela tenía una amiga que estaba ya muy, 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 muy enferma y yo le decía a ella, abuela, es que pues le decía yo, ojalá que se muera. Y entonces, en un contexto cultural como el colombiano, decir, no, ¿cómo le vas a desear la Sacrilegio, muerte sí, a total. alguien? Eso no se hace, que no sé qué. Pero la realidad es que hay personas que Que una ya verdad no quiere eso. tiene sentido O sea, que por vivan favor, ojalá. porque ya están en un punto en el que uno sabe que ya no tienen, digamos, probabilidades de tener una calidad de vida buena. Y que uno sabe que ya por sus condiciones de enfermedad y demás, tal vez no van a volver a hacer lo que eran, ¿no? Lo que pasa es que mucho de la muerte es aferrarse a no perder, a la no pérdida. Y enfrentarse a eso puede ser muy, muy complicado. Recientemente, por ejemplo, me vi enfrascado en un debate, los que quien sea que haya llegado hasta el punto del podcast y me conozca sabrá de qué estoy hablando en particular, pero tuve recientemente una discusión con alguien de la maestría o dentro de la maestría, la formación o la discusión, el debate, la deliberación de la maestría con respecto, por ejemplo, a la muerte encefálica. La muerte encefálica tiene unos criterios supremamente claros en donde hay una persona experta que en unos periodos de tiempo determinados, que además contrasta con otro experto y con una serie de múltiples cosas para establecer que esa persona efectivamente tiene una muerte encefálica, es decir, su tallo, o sea, desde la parte superior hasta las profundidades de su cerebro, llegando hasta el tallo cerebral, está muerto. Sí, o sea, no hay actividad neuronal, esa cosa, o sea, ahí ya no hay nada. Sí, o sea, no hay lo que entendemos como desde la perspectiva compleja, como pues un humano consciente que Vida, podríamos reflexiona, decirlo. sí. Vida hay porque el corazón funciona, ok. y el pulmón también. Entonces, anteriormente, una de las definiciones que se han planteado era que era el cese total y completo de las funciones cerebrales. Total y completo. Hay personas que luego de eso han cuestionado si eventualmente el hacerlo de forma parcial, es decir, por ejemplo, que el cerebro, la muerte encefálica sea contemplada como la muerte ausencia total. de reflejos del tallo, ¿sí? O sea, pero que haya actividades, por ejemplo, no sé, el cuestionamiento iba, o la duda iba en torno, por ejemplo, a aquellos que se oponen a la muerte encefálica en este tipo de contextos, a establecer, por ejemplo, de que si había presencia en sangre de, no sé, por ejemplo, hormonas que indicaran que de alguna otra forma el cerebro todavía estaba respondiendo o todavía había dejado de responder en horas relativamente recientes, todavía no se podía considerar que había un cese total y completo de las funciones del cerebro. Entonces, era cuestionar si eventualmente teníamos que esperar a que ese periodo en donde esas hormonas estaban disponibles tenían que dejar de estar disponibles para determinar que esa persona estaba muerta encefálica. Eso es demasiado complicado porque además está planteando, la persona que lo plantea se basa en el principio también de decir que aparentemente la vida está también desde lo mínimo a lo macro, ¿sí? Es decir, así sea que eventualmente una neurona le funcione y mande hormonas, ¿está vivo? ¿A expensas de qué? Sí, o sea, sí, o sea, porque dicen que es algo antinatural, por ejemplo, o es algo que no sigue la biología.
Pues si estamos diciendo que es antinatural, pues antinatural es que esté intubado con soporte Sí. vasopresor en una unidad de cuidado intensivo, que le hayan reanimado. Sí, o sea, antinatural fue la intervención también. Sí, o Sí, sea, sí, no sí, puedes, sí. no puede que no te funcione el antinatural al principio de la intervención. Ay, no, eso sí es normal. Y ahora sí es antinatural, que es que lo desconectemos o hagamos, por ejemplo, la disposición de los órganos de una persona de muerte encefálica, producto de que todavía le funciona una neurona. Sí, o sea, es muy complejo y va muy de la mano de lo que estábamos reflexionando, que de lo que es vida, ¿sí? O sea, como que de dónde viene ese debate de que porque eventualmente le funciona una neurona, pues nosotros consideramos que eso es vida, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, dentro de la clínica, que es un debate que tenemos constantemente, como es vida de alguna otra forma, decir que un embrión que tiene una capacidad o una potencialidad de terminar siendo un humano, es que eso está vivo, desde qué momento está vivo, desde qué momento es Es un debate individuo. súper complejo, ¿no? Y Y que se ha ahora está establecido un montón de de rangos, sí, o criterios, sea, sí, el sí. límite son los 14 días. Eso es una cosa arbitraria, sí, o sea, esa era la palabra que estaba intentando buscar la vez pasada. Es una cosa arbitraria, o sea, es un límite que tú estás poniendo de forma arbitraria, porque realmente, pues la vida es una cosa que es un continuo, ¿no? Y es lo que, de lo que arrancábamos justamente conversando al principio, que decíamos, pues justamente la vida es una cosa multidisciplinar, ¿sí? O sea, es una cosa que además está contemplada en múltiples quehaceres, en múltiples dimensiones, y no puede ser vista solo desde las individualidades. Entonces, realmente, hay también como los cuestionamientos como de cara a estos procesos de vida, muerte, enfermedad, pues que son complejísimos, ¿sí? O Son, sea, bueno, que al final es un tema súper complicado, ¿no? O sea, todas estas cuestiones. Y mira, yo por eso, en todas estas discusiones por ejemplo, esta discusión del aborto, de la eutanasia, me parece que son discusiones súper complejas, la verdad, en las que yo personalmente, yo lo digo, para mí ha sido muy difícil tener un criterio muy claro porque o sea, hay muchas teorías, hay muchas posturas, hay muchas evidencias, tanto para sí como para no, ¿no? Porque al final, estos días una persona me hizo un comentario en uno de los clips de este podcast y yo leía lo que él decía y llegué a la conclusión de que esa persona tenía, yo le comenté, tienes un sesgo de confirmación. Pero después yo dije, bueno, ¿y cuántas veces yo mismo no habría tenido un sesgo de confirmación? Entonces, al final, un poco el tema con todas estas discusiones y estos debates que son tan complicados es que al final uno termina encontrando, y ese es el sesgo de confirmación, más evidencia de aquello a lo que se inclina naturalmente. Y estas son las temáticas que a mí me parece muy difícil tratarlas en el sentido de que yo creo que probablemente nunca lleguemos a una verdad absoluta. O sea, que tú digas, porque estos debates son tan amplios, son tan complejos, son tan interdisciplinarios, que tú puedes decir, no, mira, es que desde mi perspectiva como médico, hombre, yo digo que la vida empieza en este momento, ¿sí? Pero entonces llega un filósofo y te dice, no, pero es que la vida tal vez no empieza desde eso porque la vida tal vez empieza desde este punto. Y entonces, no sé, tal vez llega el abogado y dice llega el que es desde el abogado y te primer dice, respiro. no, Sí. pero es que un sujeto de derechos. Entonces, claro, hay tantas perspectivas que al final creo que son discusiones que muchas veces se han tomado a la ligera, que muchas veces muchas personas toman una postura muy a la ligera y que en todo caso creo que es una cuestión en la que si uno se viera interesado en este tipo de temas, uno debería dedicar un buen tiempo para poder tener una postura que fuese más o menos clara y que al menos tú pudieras tener claro en aquello en lo que crees, ¿no? Bueno, ya para ir como llegando a la final, a la parte ya final del episodio, que ha sido un episodio muy interesante, que al final yo te escuchaba acá hablar y vamos hablando y yo digo, madre, podríamos de cada tema hablar, tú Sí, decías un hacer- episodio completo, o sea, Sí, voluntades sí, sí. anticipadas podemos hacer un episodio completo, que es una cosa súper, súper compleja. Pero bueno, creo que así que hemos hablado de varias cosas y hemos tocado varios tópicos muy, muy importantes. Yo quiero terminar con un par de preguntas Súper. y que son muy, muy generales, no son técnicas ni nada por el estilo, pero son preguntas que suelo hacerle a todos los invitados, ¿vale? La primera es, ¿qué es la felicidad? ¿No? Lo hablábamos, lo hablábamos hace 8 días en el episodio pasado que lo grabamos y me sorprende mucho porque cada vez que los invitados que he tenido a lo largo del podcast han sido súper distintos. O sea, hace 8 días tenía 2 amigos que hacen trading. Hace 20 días tuve a un amigo que es abogado y que es un tipo muy teso en derecho.
La vez pasada tuve a un amigo que es ingeniero civil, pero que es una persona muy interesante, más políticos. Hace, no sé, un año tuve un invitado que era un amigo que se fue a Egipto como misionero. El primer episodio fue con un profesor mío de la universidad que tenía. Y bueno, esto me parece muy interesante porque incluso cada vez que voy hablando sobre estos temas, voy descubriendo nuevas perspectivas, ¿sí? Y yo personalmente soy una persona muy de mente muy abierta en el sentido de que yo muy pocas veces digo para mí mismo, esto es lo que creo y lo voy a abrazar y voy a dar mi vida por esto. En muy pocas cosas podría llegar a esas conclusiones porque me he dado cuenta que en cualquier caso lo que debería primar siempre es la duda razonable. O sea, es un poquito entender, bueno, que es una cosa muy cartesiana, muy de Descartes, que es como tener dudas siempre sobre todo, ¿no? Una duda constante sobre todo. Y a pesar de que yo siempre lo he dicho, yo no escondo eso, yo tengo una ideología marcada por mis creencias espirituales, yo soy consciente de eso, siempre he tratado de entender las perspectivas de otras personas e incluso muchas de las cosas que pienso hoy han sido basadas desde esa interacción con la vida y con otras personas, con el prójimo. Pero hablábamos de la felicidad y decíamos cómo la felicidad se ha desdibujado. Porque tristemente con la masificación de los medios de comunicación hemos ido inclinando nuestros conceptos a veces en direcciones que en otro tiempo no eran, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo, hoy estaba leyendo sobre, en la antigua Grecia existía una escuela por la que toda persona que quería ser considerada un ciudadano debería pasar, se llama se me olvida el nombre ahorita, pero era una escuela que tú tenías que pasar y en esa escuela la educación se centraba sobre todo en artes, pero mucho en temas de la virtud, en que tú tenías que crecer y desarrollarte como una persona virtuosa. Y solo cuando tú pasabas esa prueba eras considerado un ciudadano y solo siendo un ciudadano griego podías votar dentro del sistema democrático. Me parece una cosa muy interesante. Pero decía, pero pensaba en que Eso está escrito en la República sí, de Platón. cómo hemos ido cambiando nuestros conceptos en cuanto a que en esa época filosófica un poco el paradigma era la búsqueda de la virtud, no era cómo tú alcanzas la virtud, cómo puedes llegar a ser una persona virtuosa, una persona que actúe en amor, que actúe en sentido de justicia, que prime la bondad, en la que prime el amor sobre otras cuestiones. Pero pienso que hoy el sentido de la felicidad se ha desdibujado mucho y creo que esta búsqueda de la felicidad en la que nos hemos enfrascado, que es una cuestión muy cinematográfica, ¿no? También como muy literaria, ese buscar constante de aquello que nos hace feliz, a veces es una búsqueda que nunca terminas, pareciera que nunca termina. Y en este punto de mi vida he llegado a la conclusión de que la felicidad a veces está en los pequeños detalles de la vida. Hace como 3, 4 noches me subí acá al balcón del apartamento y estaba el cielo súper estrellado. Y en ese momento me pausé, o sea, de la rutina y todo, y pensé y dije, wow, o sea, y le dije a Nata, oye, mira, el cielo está súper estrellado. Y hablando le decía, ¿cuántas personas están perdiéndose de esto? Que puede ser felicidad. O sea, en ese momento me produzco, más allá de una sensación química, o sea, una cuestión hasta contemplativa, de decir, wow, o sea, qué hermoso que es el universo, qué milagro en el que habitamos. Yo hay una oración que hago todos los días cuando salgo del apartamento y siempre le digo a Dios, Dios, gracias por el milagro que habitamos. Porque vivimos en un milagro. De hecho, un poco la parte del libro en la que estoy ahorita son consideraciones de cálculos estadísticos y científicos sobre la probabilidad de que la vida existiera en la Tierra. Y la probabilidad de que el ser humano existiera es una cosa infinitesimal. O sea, es como ganarse la lotería todos los días. Y a veces digo, somos tan afortunados, pero la felicidad no se es tan ajena porque la estamos buscando tal vez en direcciones en las que no está. También porque siento que hemos objetivizado la felicidad y el éxito. Entonces, tristemente con esta masificación de los medios empezamos a tener unas medidas objetivas de felicidad. Entonces, lo objetivo para ser feliz es que tú tengas dinero, es que tú tengas fama, ¿cierto? Es que tal vez no tengas problemas, pero la realidad es que la felicidad y el éxito bien podrían ser una cuestión muy subjetiva. O sea, que te hace feliz a ti, que no hace feliz a otro, ¿no? Y no es una cuestión tampoco de hedonismo, de solo limitarlo a una sensación de placer, sino que el estado de felicidad
debería ser algo a lo que tú conscientemente pudieras llegar y lo pudieras entender sin tener una medida plenamente objetiva, como la que he hablado anteriormente. ¿Qué consideras tú que es la felicidad desde tu perspectiva? No, pues no sé. No, yo también estoy de acuerdo que la felicidad puede estar en las pequeñas cosas. O sea, yo no creo que la felicidad sea como, mejor dicho, así. Y tampoco creo que la gente sea como feliz de forma perpetua. O sea, yo no creo que, por ejemplo, una persona, no, mejor dicho, eres feliz todos los días, todo el tiempo. No, yo creo que hay pequeños momentos o lapsos de la vida en donde uno es feliz y uno se aferra como de alguna otra forma a la construcción de ese tipo de momentos en pro como de disfrutar su vida, disfrutar su cotidianidad. Pero creo que justamente la felicidad está como en eso, como en la vida plena, ¿no? O sea, como en la vida plena entendida también como no la vida plena en plenitud de cosas, sino en plenitud de lo que yo me siento como persona, que estoy aquí, voy para donde quiero ir, tengo la libertad de hacer esto, tengo la libertad de hacer aquello, sí, o sea, como creo que un poco mucho también de lo filosófico y de lo que me queda de la filosofía es justamente eso, como entenderlo como una vida plena más desde la perspectiva filosófica, que es eso, como estar tranquilo con lo que yo estoy haciendo, ¿sí? O sea, yo creo que para mí eso es felicidad, ¿sí? O sea, como que yo estoy aquí sentado, tranquilo, diciendo que lo que estoy haciendo en este momento es lo que quiero hacer en este momento y en el siguiente momento que quiera puedo pararme, irme o puedo pararme y hacer otra cosa, ¿sí? O sea, solamente alguien podrá decir, no, pues que puedes pararte, irte y hacer otra cosa porque tienes plata, sí, indiscutiblemente, si para mí en vida plena eso es lo que de alguna otra forma quiero, pues indiscutiblemente irá de la mano del concepto. Pero si para otra persona no representa algo económico, no representa algo que sea desde lo tangible o lo físico, pues yo creo que también es igual de valioso e incluso puede ser más valioso, ¿sí? O sea, entonces yo definiría la felicidad como eso. Yo creo que la felicidad es una cosa complejísima de entender. Creo que actualmente no sabemos qué es felicidad. O sea, creo que realmente lo que nos acostumbramos a la estimulación continua del ciclo de la recompensa, caracterizado por altas dosis de dopamina, que también están plagadas y están inundadas las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino lo que hacemos de forma cotidiana pues de altas cargas de los ciclos de dopamina. Sí, o sea, a mí, mejor dicho, la estimulación de la recompensa cuando le pongo adicional al carrito y comprar, o sea, dopamina número 1, después me llega otra vez y entonces dopamina número 2 porque lo llego y lo destapo, y dopamina número 3 cuando me lo pongo y me encantó, sí, o sea, entonces estamos como en un sistema hiper mega acostumbrado a la recompensa como en bajos ciclos y pues como altas dosis y constantemente. Entonces realmente pues es como que desdibujamos la felicidad como por la recompensa, sí, o sea, como en eso que a mí me estimula el circuito de la recompensa, y usualmente no es lo mismo, sí, o sea, no es lo mismo eso que lo hace feliz, y es como esas cosas que intensamente se dibujan como esas memorias core así, pucha, amarillas, amarillas, amarillas. Eso es la felicidad, sí, o sea, pero eso no es un estímulo de recompensa, o sea, entonces no sé. Que es un poquito, que a mí me parece por eso te decía que es una cuestión a veces que la felicidad también, el concepto se ha limitado mucho a una cuestión muy hedonista, ¿no? Muy esto me produce placer, esto me hace feliz. Sí. Pero a veces creo que también, bueno, es un poco la sociedad que hemos construido, que es la sociedad del placer y la sociedad de la dopamina. Por eso el estoicismo ahora también es tan famoso, porque eventualmente, pues, o sea, ahora hay 500 libros de estoicismo, y la aplicación del estoicismo en la vida cotidiana del siglo XXI. Bueno, en fin, cosas así como, pues es porque realmente la gente entiende que, pues, bueno, pretende entender que de alguna otra forma las cosas que pasan dentro de su vida no dependen de ellos. Entonces, pues realmente es la única forma de como subsanar la duda teórica o pues la duda existencial, ¿sí? O sea, ante la necesidad de que yo no puedo resolver mis dudas, lo único que hago es decir como, pues esto no me responde, yo no depende de mí, ¿sí? O sea, entonces, pues yo no soy fan de eso, pero pues creo que es muy propio de lo que vivimos actualmente como sociedad. Bueno, aquí vamos a terminar aquí con la última pregunta, que también es una pregunta que le hago a todos los invitados. Y bueno, lo hemos tocado un poquito, creo que ya mi respuesta acerca del tema, y me gusta siempre cerrar pensando en cuál es tu perspectiva acerca de Dios, porque me he dado cuenta también que este tema está muy relacionado también con el contexto en el que muchos crecimos, aunque yo crecí en un hogar católico con creencias muy establecidas. Hubo un momento en mi vida en el que empecé a hacerme preguntas sobre las que no tenía respuesta. Y aún en este punto sigo, como todo ser humano, teniendo muchas preguntas a las que no tengo respuesta, ¿no?
Pero un poco la conclusión que he llegado en el último tiempo es que me apasioné mucho como por el conocimiento, como por saber cosas, no saber por saberlas, por presumir, sino por tratar de un poco aquietar ese espíritu como inquisitivo que tenía en mí, que surgió desde hace muchos años. Y una de las grandes respuestas que yo tenía en mi vida era en una cuestión del propósito. Para mí era una cuestión fundamental sobre la cual yo no tenía una respuesta, porque un poco lo hablábamos, en un momento empecé a preguntarme, bueno, ¿qué puedo estudiar? ¿A qué me puedo dedicar? Pero un día me dije, ¿será que pude haber nacido para algo? O sea, ¿puede mi vida tener un propósito particular? Y en medio de todas esas búsquedas llegué a una conclusión y me encontré con una persona muy especial que es la persona de Jesús. Y cuando empecé a leer sobre Jesús, cuando empecé a entender la persona que fue Jesús, a mí eso me voló totalmente, porque incluso cambió muchas concepciones en mí, ¿no? Y hoy, lo decía ahorita, lo digo siempre, hoy he empezado a ver mi vida mucho a través del filtro de esa, yo lo podría decir, de esa ideología, y eso ha cambiado mucho mi forma de ver la vida. A tal punto que, te lo decía, yo leo mucho sobre ciencia desde lo que trato y puedo entender, pero llegué a la conclusión de que leía de ciencias para saber el cómo, pero por ejemplo leía la Biblia para saber el por qué. Y eso me ha llevado a tener una perspectiva de la vida bastante interesante. Y siempre me ha cautivado el pensar, bueno, ¿cuál ha sido el caminar de otras personas? ¿Cómo llegas al punto de creer o tener esta perspectiva acerca de Dios? Que hoy con las redes sociales tú te enfrentas a un universo de posturas. Pero para mí lo más valioso es un poco entender qué te lleva a ti a pensar en lo que piensas. Y la pregunta acerca de Dios tal vez es una pregunta fundamental que casi todo ser humano en algún momento se ha hecho. Llegas a la respuesta que llegas, pero creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, bueno, ¿qué es Dios? ¿No? ¿Qué significa Dios para mí? Esa figura en mi vida, ¿cómo la veo? ¿Cómo se representa? ¿Cómo está presente? Y a veces he conocido a personas, por ejemplo, aquí uno de los invitados decían, es que yo soy apateísta. Siempre le digo porque nunca había escuchado ese término y era como una persona que le es indiferente si Dios existe o no existe. Entonces es como una pregunta irrelevante, ¿no? Y obviamente entiendo que desde tu experiencia de vida, desde tu formación profesional, habrás desarrollado una posición, una perspectiva acerca de Dios, ¿no? Entonces mi pregunta para ti sería, ¿qué piensas tú acerca de Dios? ¿Cuál es tu postura en este momento de tu vida acerca de Dios? Y una pregunta súper compleja. Sí. No, Amando me la vi venir. No, yo sí, en eso sí, creo que lo tengo un poco más claro en mi mente, y es que yo no creo en Dios. No podría decir que soy ateo porque no tengo las capacidades de demostrar que Dios no existe, indiscutiblemente, pero yo ante todo, en este proceso de crecer como en medio de un ámbito marcadamente religioso, realmente he visto o he percibido con el paso de los años que algunas de las personas que cuentan con o hacen honor o de alguna otra forma parte de su vida significativamente está reflejada en unos valores de índole religioso, sesgan de alguna otra forma sus decisiones, creencias, consideraciones de vida y de muerte y de en general sobre las cosas como a lo que el dogma les da. Y eso a mí no me gusta, ¿sí? O sea, a mí no me gusta cerrarme como a la perspectiva de que por esto yo tengo que no contemplar el resto de las posibilidades. Entonces yo creo profundamente en la teoría evolutiva, ¿sí? O sea, yo en verdad creo que venimos de un proceso aleatorio, altamente documentado desde la perspectiva científica, en donde se explica que efectivamente pues tenemos un montón de características filogenéticas, etcétera, 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 que demuestran que hemos estado aquí producto de un montón de cambios que además pasaron en jurgos y jurgos y jurgos de años. O sea, que somos un suspiro en medio de esta cosa que es la historia. Entonces yo podría decir con certeza que esa es mi creencia sobre Dios, pero que yo no crea en Dios no quiere decir que no reconozca la importancia de Dios en la vida de las personas. Dentro de todo este proceso como de acompañar la muerte de los seres humanos, pues uno aprende que indiscutiblemente aspectos como lo son la religión y la fe
pues realmente son cosas que indiscutiblemente le cambian la vida a las personas y no solamente se las cambian, sino que se las hacen también fáciles y, o de alguna otra forma les traen paz y consuelo en medio de sus procesos y eso pues es algo que uno quiere para sus pacientes indiscutiblemente. La fe dentro de los procesos de salud y enfermedad es algo que indiscutiblemente hace que las personas pues no solamente se aferren a la vida, sino que se aferren como a aquellas condiciones en las cuales se encuentran y que indiscutiblemente pues lo que están viviendo es parte como de su experiencia en este trayecto de vida que va hacia otro lado. Y eso pues realmente es bonito y ante todo pues les da herramientas de resiliencia de cara como a sus procesos de enfermedad que otros de pronto no tienen cuando carecen de la fe y eso pues es valioso indiscutiblemente porque como digo es lo que uno busca para sus pacientes y quiere para sus pacientes que tengan herramientas para afrontar estos procesos sea cual sea. Entonces creería que eso resume mi perspectiva personal y profesional. Profesional acerca de Dios. Bueno, para mí es una cosa muy interesante, ¿sabes? Porque yo, a pesar de que tengo digamos, esa creencia, esa postura en términos espirituales, yo siempre he dicho que a ver, a veces un poco, hemos hablado todo el capítulo casi que de ciencia, pero un poco lo que en todo este tiempo he entendido, bueno, tal vez el concepto de Dios y de ciencia no son irreconciliables, ¿sí? Que de hecho un poco ese libro que tú lo viste cuando estaba leyendo, busca un poco entender eso. Y a mí me asombró, porque una parte del libro lo que el autor hace es un recuento de la cantidad de autores, por ejemplo, ganadores de premio Nobel de ciencia, que luego de dedicar sus años al estudio llegaron a la conclusión de que existía Dios. Y los ejemplos son muchísimos. ¿sí? De hecho, a mí hay uno que me encantó y es que el descubrido, bueno, el postulador de la teoría del Big Bang es un sacerdote, se llama Georges Lemaitre, y resulta que Lemaitre es el primero en hablar de esta teoría. Curiosamente ni siquiera se llama Big Bang, no porque le haya nombrado Big Bang, sino porque uno de sus críticos, que se llama Fred Hoyle, de una forma como satírica lo nombra el Big Bang. Y Fred Hoyle, luego de criticar mucho tiempo la teoría del Big Bang, cuando empieza a aparecer la evidencia científica que respalda, porque es una teoría altamente comprobada, se convierte al teísmo y termina escribiendo en defensa de Dios. Y es una cosa que a mí me voló la cabeza. Entonces, porque para mí estos dos conceptos pueden ser reconciliables. Y ojalá podamos llegar a ese punto en el que pudieran ser reconciliables. ¿Verdad? Que es que, digamos, tratando de cerrar ese tema de que desde mi perspectiva, pienso que la ciencia y la fe pueden ser reconciliables. A mí incluso leyendo la propia Biblia, hay un versículo que a mí me encanta, que el apóstol Pedro le dice a sus discípulos, dice, estad atentos a todo al que mande razón de vuestra esperanza. O sea, lo que le está diciendo es, si tú crees en algo, debes entender por qué lo crees, porque un día alguien va a venir a preguntarte, ¿tú por qué crees en Jesús? Y el apóstol Pablo decía, si tú crees en Jesús, tú algún día tú tienes que prepararte para poder dar razón de esa fe, ¿sí? Entonces, me parece que la fe y la razón no son enemigos, son reconciliables. Lo que pasa es que no hemos podido llegar al punto de lograr eso, ¿no? Pero creo que hay muchas personas que lo han logrado y ojalá algún día lo logremos. Pero en todo caso, este tipo de temáticas siempre van a ser interesantes de abordar. Te agradezco mucho la visita, la compañía. Aquí un poquito les contamos a todas las personas que llegaron hasta este punto, que bueno, aquí tuvimos unos parones técnicos y demás y estábamos incluso hablando de otros temas y a mí me encantan estos espacios, Doc, porque yo creo que, y todos los invitados que hemos tenido siempre salen como con la sensación de qué chévere hacer esto, porque me parece que es un ejercicio incluso dialéctico, terapéutico puede llegar a ser en muchos casos, pero algo de lo que yo busco siempre con esto es traer a personas que incluso puedan llegar a aportar una postura diferente a la mía, ¿no? Yo me niego a tener el sesgo de confirmación, que lo hablamos ahorita. Es una cosa muy difícil, pero yo siempre he dicho que tú no puedes vivir en una burbuja en la que solamente te relaciones con personas que estén en tu mismo camino, en tu misma sintonía, sino que, y es una cosa muy filosófica, muy hegeliana, que la humanidad ha crecido a través de la dialéctica, ¿no? de la comparación de ideas. Entonces, un poco lo que busco también en este espacio es tener esos momentos en los que el invitado se sienta en la libertad de poder expresar lo que piensa, ¿cierto?
y también sentirme en la libertad de poder hacerlo y entender que eso es la vida, son perspectivas, ¿sí? Y que al final lo que busco un poco, que es el eslogan de este podcast, es pensar en voz alta. Que muchas de estas cosas que se hablan acá, a nivel personal, muchas veces las pienso, voy por la calle, las voy pensando, y un día dije, oye, es que hay un momento en el que hay que pensar en voz alta, ¿no? Porque estoy seguro que cualquier persona puede escuchar esto, puede ver los clips que posteamos en redes sociales, puede tener una postura y decir, wow, unos amigos vieron un clip en uno de mis invitados hablábamos sobre la pena de muerte. Entonces, él que es un abogado decía, no, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Y un amigo, incluso nosotros mismos cuando tuvimos esa parte, mi amigo me decía, uy, yo nunca he pensado desde esa perspectiva que lo montó, ¿sí? Entonces, un poco eso también te abre el mundo y te abre otras posibilidades. Te agradezco mucho por ese espacio. Ha sido una charla enriquecedora. Una despedida para todas las personas que han estado acá hasta este punto. Pues no. Reiterar una vez más que yo creo que lo importante de todas estas cosas es más allá de creerse, como comerse la cosa entera, es como pártala, piénsela, reflexiónela. Como que si yo tuviera que dejar una frase de despedida es eso, como en verdad hay que reflexionar sobre lo que hacemos en la cotidianidad, sobre lo que consumimos en la cotidianidad y sobre cómo interactuamos en sociedad. Y creo que no solamente hay que asumirlo como nos llega la vida, sino que uno de verdad tiene que vivir una vida muy en conciencia y muy como siguiendo de alguna otra forma lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Y eso pues no se logra de otra manera, sino es mediante la reflexión, mediante la introspección de qué es uno como individuo. Entonces mi invitación a la vida de todo el que sea que escuche esto pues es esa, como a reflexionar, a criticarse, a dialogar y a deliberar sobre lo que es la vida. Claro que sí, Doc, muchas gracias. Para todos los que llegaron hasta este punto, gracias por estar y por acompañarnos en este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Nos encuentran como _Sebas B. Martínez y los esperamos en un próximo episodio de esto que se llama Perspectivas Podcast, el podcast donde pensamos en voz alta. Chao.